¿Yo qué dice mi colega Antonio? ¿Qué pasa, Paco, tío? No veo aquí yo. Váyate la vuelta al cole, Paco, tío. Me están Yo, dando por vaya todos lados, tío. semanita, ¿eh? Vaya Vaya semanita, tío. semanita. Con lo Yo, fácil que era para nosotros, Paco. Que nosotros yo, terminaba el colegio y ya nos volvíamos a casa andando solos. Por la tarde que hacíamos jugar a la videoconsola, salir un rato al parque. Que yo... nuestro baloncito de fútbol, nuestra consolita por la tarde, ¿deberes o qué es deberes? Yo qué sé, Paco. Yo sé que los niños ya nada más que disfrutan cuando ven qué día es hoy. Que por cierto, Paco, que yo... ¿Qué día es hoy? Yo, hoy es viernes, hoy It's It's Friday, Friday, motherfucker. motherfucker. Vaya tema. Véate más, Paco. Y yo, tú sabes que yo creo que hay gente que nada más que viene a escucharnos por las canciones que ponemos al principio y al final. Me lo creo. Yo me estoy viniendo arriba, Paco. Voy a abrirme ahora mismo una Estrella Galicia. Hombre. Ya estamos en modo cucurella. Veremos a ver si me tomo una O17, Paco. Que los viernes por la noche no perdona a nadie. Hombre, no es mala vaina, ¿eh? Que yo, pero es verdad cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Cómo han cambiado las recogidas Tío. de los colegios, de... Los horarios, ahora los niños tienen extraescolares por un tubo y nosotros es que eso no sabíamos ni lo que era, tío. ¿Qué hacías tú los viernes, tío? Cuando ya ha llegado el Hombre, viernes, se lo acaba. Ya más Lo mejor grandecito. ya lo mejor de los bienes era cuando decía mi padre, vamos a ir al videoclub a alquilar una película. Que yo anda que no, los videoclubs, tío. ¿Cómo hemos perdido con eso, eh? En el momento en el que empezaron a cerrar los videoclubs, tío. ¿Cómo era esa experiencia, Paco? A mí me encantaba cuando llegaba el viernes, lo que tú dices, ¿eh? Y decía mi padre, que yo, ¿qué te parece si vamos al videoclub y alquilamos unas pocas de películas? Que yo, aquello era grandioso, Y ¿eh? era la bomba. Porque además los videoclubs cuando... Es que claro, todo esto hay que verlo con perspectiva. Porque dice la gente, es que eso de ir a buscar una película y... Nah, Es que en aquella época lo que había en la tele era la primera, la segunda y Canal Sur. Y ya un poquito más para adelante ya llegó Antena 3 con Telecinco y Canal Plus. Pero Te- bueno, y ya te estoy diciendo que era que yo era la bomba porque tenemos 6 canales en la tele, ¿eh? Sí, y Telecinco era Telecinco, tu cadena, amiga. ¿Te acuerdas? Que yo era... Bueno, y además era la Telecinco del Despiporre, Hombre, de Laura las Palmer. mamachichos. ¿Quién mató a Laura Palmer? Aquello era brutal. Mamachicho me toca. Y yo las mamachichos. ¿Cómo de cancelar estarían las mamachichos hoy en día? Sería imposible. ¿Cómo de cancelado estaría Telecinco ahora Telecinco, mismo? la El televisión. Telecinco de aquella época. Yo acuérdate de Jesús Gil hablando desde un jacuzzi Con 4 rodeado de días, tíos. en Y yo, bikini. ¿esto qué es? Y yo, O en la 1, ¿no? ¿esto qué es? O en la 1 que le preguntaban a la gente, ¿qué le parece a usted la cabalgata del orgullo gay? Y se le nota, hombre, ¿cuándo van a ser las del orgullo macho? Y yo, aquello era muy duro, tío, muy duro. Pero sí, tío, lo de los videoclubs, tío. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Si nos remontamos, el videoclub era la bomba, tío. ¿Cómo empieza el videoclub? O sea, yo creo que la gente está muy equivocada con eso, ¿no? El mito de que las películas malas o el cine que no se quería proyectar en pantalla era lo que llevaba videoclub, que yo, ni muchísimo menos. Nada. Eso viene Al por ahí. contrario. Al contrario, Lo que totalmente. pasa, claro, que es que ahora es muy fácil porque tú dices que yo es que la película la ponen en el cine y a los 2 meses te la puedes comprar en Blu-ray y a los 3 meses la tienes ya en Disney Plus para verla. Claro. Pero es que en aquella época, cuando la película se estrenaba en el cine, ya a los 6 o 7 meses te la podías encontrar en el videoclub. Claro, totalmente. Bueno, pero es que Pero no en te lo el pierdas. videoclub, que tú no la podías comprar, ¿eh? Que a Tú eso todavía no te podías voy. comprar la película, que había un periodo en el que cuando salía la película era exclusivamente para videoclub. Ellos tenían la exclusividad durante X meses. Y ya cuando la película había tenido el recorrido ya adecuado, ya entonces la sacaban a la venta en el circuito doméstico. Pero hasta entonces, imposible. De todas maneras, si le echamos un vistazo todavía más para atrás, es en 1975, ¿vale? Cuando el sistema Betamax sale al mercado, que lo sacó Sony, que mucha gente se cree que esto no lo inventó Sony. Mucha gente se cree que su competencia, que salió un poquito después, fue el VHS que salió. La gente se cree que el VHS lo sacó Sony. La gente no, es que yo también me lo creía.
El Venga ya. VHS lo creó JVC, tío. Claro. Yo claro, pensaba sí, que sí, era sí. Sony, tío. No. De hecho, además está muy bien sacado el tema porque es verdad que Sony sacó en el 75 el primer sistema de reproducción de vídeo doméstico, pero que además la idea cuando salió era para poder grabar la tele. Es Claro. decir, sacaron un sistema en el que tú en cintas que tenían como máximo 2 horas, tú podías meterla en tu cacharro y ahora cuando hubiera una película, un programa, algo que tú quisieras grabar, pues lo ponías a grabar y mientras eso estaba grabando, estabas grabando la tele lo que estuvieran emitiendo en ese momento. Claro, Que, cuando llega JVC y hace el VHS, el Video Home System, tenía una particularidad. Primero, podías grabar más tiempo. Y segundo, que era lo más interesante, cuando nace con las videocámaras. Entonces tú podías grabar tus propias películas. claro, es que ese sistema lo sacaron entre JVC y Panasonic y JVC sacó una gama de cámaras de vídeo que esto después Sony lo copió y también lo llevó al sistema Betamax, que sacó unas cámaras de vídeo Betamax, las que además, claro, es que aquí las ventajas que tenía el sistema de Sony es que aparte de que tenía un poquito más de resolución el formato de cinta de Betamax con respecto al VHS, eran cintas más cómodas, eran más pequeñitas, el audio tenía más calidad, entonces sobre el papel el sistema Betamax era el mejor, o sea, era el mejor sistema de vídeo que había en el momento. Lo que pasa que claro, tanto JVC como Panasonic con el VHS supieron leer mejor el mercado, aunque la cinta fuera más grande. Pero es verdad que ellos vieron que la gente, la cinta de beta se le quedaba un poquito corta y sacaron cinta con hasta 6 horas de grabación. Claro. Cuando la beta al principio eran 2 y después ampliaron a 3. Ese es el tema. Ellos llegaron metiendo como poco el doble de horas de grabación y además tenían 40 fabricantes. O sea, aparte de que ellos lo sacaran, hicieron muy bien con el tema de las licencias. O sea, compartieron las patentes del producto y repartieron las ganancias de las licencias. Claro. Y claro, pues así al final el formato empezó a triunfar, ¿no? Pero bueno, como dato, Paco, ¿en qué año te crees que Sony dejó de fabricar las cintas Betamax, tío? Yo sé que bastante tarde, yo te diría que en el 2000 y poco puede ser. 2015, tío. Ya 2000. Ya la han estirado, ¿eh? Tío, ya la han estirado, me parece súper bárbaro, tío. O sea, pero una locura, ¿eh? Hablamos de un formato, tío. Yo cuando era pequeño tenía el Barón de Munchausen en beta, ¿sabes? Mi padre tenía en vídeo beta en casa. Yo viví la entrada del primer VHS. A mí me pasó igual en mi casa. Mi padre cuando apareció la primera vez con un cacharro, le digo, papá, ¿esto qué es? Y me dijo, esto es para grabar la tele y para poder ver películas aquí. Y digo, ¿cómo? Claro. Me quedé loquísimo con eso. Y era el primer vídeo beta que entraba en mi casa. Que además me acuerdo que era de las primeras unidades que no tenía la carga de la película en el frontal, como todos los sistemas que se impusieron después, sino la tenía por arriba. Tú le dabas un botoncito, se abría una bisagra por arriba y la metías ahí y ahí se cargaba, ¿no? Ahora que puede ser que fuera así de mi padre. Yo no, es que yo, ya te digo, yo fue muy pocos años. Mi hermano, que seguro que nos está escuchando, estará en casa diciendo, no era así, enano. O sí, así era, enano. Ponnos en los comentarios, Ibertoro. Pero mi hermano sí vivió un poco más de años con el beta, porque ten en cuenta que yo soy del 84. Año en el que, por cierto, el VHS reventó. Ese año fue en el que petó y se convirtió en lo que, bueno, la leyenda a la que llegó a ser. Pero claro, yo vi entrar VHS en casa. O sea, pero claro, es que ten en cuenta además que todo esto, vale, en el 75 salió el beta en Japón y en el 76 el VHS, pero que estamos hablando de una época en la que esto no era la globalización que hay ahora, ni muchísimo menos. Y entonces hasta el principio de los 80 esto no empezamos prácticamente a olerlo en España. Además, y es verdad que No, que vino muy bien, no solo para el formato de cine convencional, ¿no? Porque los cineastas de Hollywood veían que llevar esto a los sistemas domésticos, llevar sus películas a los sistemas domésticos, era como denigrar las películas. Entonces ellos al principio como que no querían sacar la peli en cine y que pasara por el VHS o por el beta, sino que directamente querían llegar del cine a la tele. Porque otras cintas que no llegaban al cine, que fue lo que se denominó el cine de series B, se lanzaba solo en VHS. O no pasaba por cine, mejor dicho. Salía en VHS. Que oye, no te creas tú que está tan lejos de cosas que pasan hoy en día, que hay series que no, o películas que no salen en el cine
pero salen en Netflix o en HBO. Sí, Yo te digo una cosa, y, hacemos y es cosas muy más, es similares, que ¿eh? hay películas que se han hecho de culto en el tema del vídeo doméstico. Incluso se han dado casos, que ahora mismo no soy capaz de ponerte uno en pie, pero yo recuerdo que había casos en las que la película funcionaba tan bien en el circuito doméstico que se llegó a estrenar en los cines meses después. Me lo O sea, que creo, ha sido tío. muy loco eso también. O sea, que hay películas que por lo que sea, pues, oye, no lo quiso comprar ninguna distribuidora, pero que después en el sistema doméstico funcionó de maravilla. Y es verdad que aquí una de las cosas que ayudó a que triunfara el VHS con respecto al sistema beta fue que se movieron muy bien llegando a acuerdos con las principales distribuidoras. O sea que aunque los directores no veían muy claro eso de que las películas terminaran en el sistema doméstico, pero compañías como la Paramount o la propia Disney se frotaban las manos y le hacían los ojos chirvitas Y la Warner, contando los billetes de todas las películas que iban a vender. claro. Entonces, claro, salieron muchas en VHS y ahí llegaron a acuerdos de exclusividad. Ya empezamos con los exclusivos, que esto no es nuevo de las consolas, sino que ya había exclusivos para un formato u otro. Y los que movían el VHS, pues intentaron que todo el mundo estuviera en el VHS y ahí Betamax se quedó un poquito más descolgada. Que yo, Y el yo además, Vengador, el Vengador Tóxico, sin ir más lejos, será famoso, el Vengador Tóxico. Y esa peli sí. fue carne de VHS, eso no llegó a salir en el cine, tío. Directamente se lanzó en VHS. Y un tema que se habla muy poco es que el cine porno se movió muchísimo en Bueno, VHS. Y bueno, eso en Estados Unidos ayudó a que se vendiera por un tubo o reproductor. era brutal. O sea, el porno siempre echó una mano en todo esto, ¿eh? La Niños primera, tapados los oídos. la primera peli porno, la primera peli DVD fue porno, la primera Blu-ray fue porno, la primera Blu-ray 8K fue porno. O sea, siempre es así, ¿eh? Esta gente... Bueno, es más, yo creo que hasta el primer vídeo que se pasó por Bluetooth de móvil a móvil era una película porno, lo tengo claro, seguro. Pero sí, incluso en las pelis 3D, tío, el porno siempre contribuye muchísimo a la industria. Se consume muchísimo. Yo, si te pones a preguntar en tu círculo inmediato, y los que me estáis escuchando seguro que lo compartís, no conocéis a nadie en vuestro círculo inmediato que compre películas, pero se venden muchísimo, Paco. O sea, tiene que haber trampa por algún lado, no es posible, ¿vale? Pero sí que es verdad, tío, que a principios de la década de los 80 se empezó a distribuir películas en formato VHS para consumo en los hogares y eso generó un gran negocio, ¿no? Lo que te decía, hubo productoras que ya directamente salían en VHS, ¿no? Y sacaban pelis como esta, ¿no? El Vengador Tóxico, El Monstruo en el Armario, películas así, ¿no? Que eran películas que iban a disfrutar sobre todo los chavales, para que se creara esa inercia de los chavales ir al videoclub a alquilar una peli. Y entonces, como bien dices tú, tanto la Disney como la Warner, esta gente empezaron a ver el filón, ¿vale? ¿Qué pasó? De repente llegó el año que te decía, 1984, gran año, podemos destacarlo todos porque nací yo, ¿vale? Bueno, por la novela, 1984, y porque salieron películas como Karate Kid, Casa Fantasma, Indiana Jones, El Templo Maldito, Super Detective en Hollywood, Terminator, Maravilla, ¿eh? Dune, Pesadilla en el Maestri, Los Gremlins, o sea, otro sinfín de peli de terror ochentero, ¿sabes? Que claro, a los chavales marcaron muchísimo, tanto en aquella época como hoy en día, ¿no? Dime tú qué peli no te he dicho ahí, que primero se puede venir un programa de It's Friday Motherfucker y segundo no se te hagan delicia de decir qué película pongo y cualquiera de esas dices tú, venga, vale, ponla. ¿Por qué? Porque Además es que son eran películas que se alquilaban en bucle, ¿eh? Claro, las ves 1000 veces, tío. Es que eso es una magia de los videoclubs. Bueno, por si no lo conocéis, lo que es un videoclub era un establecimiento lleno de estanterías que se dividía por pasillos, ¿vale? Y en las estanterías lo que había eran películas. Podías encontrar organización por norma general por géneros, encontrabas por películas de acción, películas de romance, películas de guerra, ibas encontrando diferentes tipos de películas familiares, por todo el cine. Dibujos animados, la película de Periquito. Dibujos animados y la sección de Cine X que solía estar cubierta por una cortina para que no pudiéramos entrar los más jovencitos, ¿no? O bien estaba en la estantería de más arriba del todo, claro, para que los niños no la vieran. Era un poquito las más altas. Era que yo estaba guapo, ¿eh? Pero a mí me gustaban los de las cortinitas, tío, los videoclubs de las cortinitas. Hombre, eso tenía su encanto. Cuando te iba a entrar te decía notar, no, yo no puedo entrar tú. Y yo estaba siempre ahí deseando, y ahora cuando entraba dentro había un pajillero dentro. Y además a mediados de los 80, claro, aquí el hándicap estaba en que había una zona del videoclub que era para beta y otra zona que era para VHS. Entonces tú llegabas
y tú de momento decías, bueno, yo que tengo beta, pues venga, vamos a mirar la expliqué por aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que conforme iban pasando los años, la zona de beta cada vez fue menguando más y terminó siendo como el rincón de Xbox del game, ¿no? Que ya eso quedaba muy poquita y casi Totalmente, todo vamos. estaba ya en VHS. Los videoclubs veían que en VHS se alquilaba más y que se rentabilizaban más las películas, entonces pues poco a poco fueron apostando cada vez más por el VHS, y ya a mediados de los 80 era evidente que el beta ya había perdido la batalla. Por cada reproductor beta que se vendía en el 84, en el 85, se vendían el triple de VHS. Es que además Entonces ya la batalla estaba perdida. empezó a haber promociones por todos lados. En algunas pelis incluso hemos visto algunos guiños, o en algunos juegos, ¿no? En el Super Smash TV te van tocando VHS de premio, ¿no? En películas como Perseguido, en Nota lo que regalaba era VHS a la gente del público. En Los fantasmas atacan al jefe, en Nota lo que sorteaban, lo que les regalaba el regalo a los empleados era un VHS, ¿no? Que lo cogían todos como, Es "Guau, verdad, es verdad. un VHS", que también, ya te digo, el tema de los videoclubs y las películas en VHS es que aquello se convirtió en una cultura. O sea, esto de ir al videoclub a ver la película que te ibas a alquilar y a ver cuál querías y demás, aquello era un constante. O sea, era casi, no te voy a decir una tradición, pero sí que es verdad que entre los chavales nos movíamos mucho los fines de semana a los videoclubs, Paco. A mí me encantaba, tío. A mí era... Y motivó de pelea entre padres y hermanos, ¿no? Hombre, De, y novios. yo vamos a alquilar esta. Espérate, no, yo quiero ver esta, yo quiero ver esta. Claro, Que esta claro. tiene buena pinta. No, vamos a ver esta. Y había pelea, había pelea. Y novios, ¿eh? Yo recuerdo los novios discutí mucho por qué peli alquilamos, qué peli no alquilamos. Bueno, cuando empezó la revolución de los videoclubs, que había un videoclub casi en cada esquina de cada barrio, o sea, era bárbaro, ¿eh? La de videoclub que había, tío. Sí, sí, sí. Yo te digo una cosa, ¿eh? También era un negocio que me parece brutal, ¿eh? Que también, tío, los VHS se siguen fabricando, las cintas VHS a día de hoy, ¿vale? Aunque te parezca increíble, todavía la producción no ha parado, ¿vale? Y la única empresa que los fabricaba era una empresa japonesa que se llama Funai, ¿vale? Que ya ha dejado de fabricar reproductores VHS, o sea, ya nadie fabrica VHS en el mundo. Se siguen fabricando cintas, pero no se fabrican. Pero, tío, imagínate en qué año dejaron de fabricar VHS, tío. Lo otro que hablábamos de beta era la cinta, ¿eh? De beta. No el reproductor de beta, ¿eh? ¿En qué año te crees que dejaron de fabricar los VHS, los japoneses estos? En 2015, tío. Sí, O 2015. sea, que fuerte. Que está aquí al lado, ¿eh? Es que está aquí al lado. Hace En menos 2016, de años, perdón, menos de 2016. años. 2015 fue cuando cuando Sony fabricó Las las betas. últimas betas de cintas, ¿vale? Y el 2016 cuando Funai dejó de fabricar VHS. Que a día de hoy se siguen fabricando cintas, insisto, ¿eh? O sea que todavía en algún lugar del mundo tiene que quedar demanda y seguro que hay. Hombre, yo entiendo que hay gente que tiene que tener colecciones gigantes que dirá, tío, yo no quiero desprenderme de esto. Lo entiendo, ¿eh? Claro, Pero tendrá muchísimo cariño. Es que el sistema VHS pegó tan fuerte que la propia Sony en el 88 tuvo que reconocer su derrota y sacar su primera línea de vídeos VHS, la propia Sony, ¿eh? Digo, hombre, claro, O sea, y además que se hizo la reina del formato. Pero fíjate cómo no era que los cineastas pensaban que el VHS podía terminar con el cine. Fíjate la cosa, ¿eh? para que veas, ¿eh? Y Igual la pasa puerta ahora, que ha ¿eh? dado que al final la gente no solo no dejó de ir al cine, sino que iba más todavía, ¿eh? Claro, pero es que, claro, hicieron muy bien. Pensaron en cómo sacarte pelis que después te pueda dar para alquilar en el videoclub. Entonces el formato era cojonudo. Te las doy ahora Era y después la puedes es que alquilar. la película tenía muchísimo más recorrido porque tenía su estreno en cine, las semanas que se pegaba en el cine, después llegaba al videoclub, los videoclubs rentaban la película y le sacaban dinero, que además la productora se llevaría una parte, y después, por último, ya llegaba al formato doméstico que se volvía a vender la película otra vez. Claro. O sea, es que era un negocio redondo. La película no paraba de dar vuelta más. Fijaos que los videoclubs es la figura, ¿vale? El tío que te atiende en el videoclub. Y Yo como muchas veces llegaba y le preguntaba, aquí yo no sé qué ves, y te recomendaba, te decía, pues yo no te lleves esta, llévate esta otra que te va a gustar más. Y eso era un ritual, ¿eh? Eso era un ritual. Y además, mira, yo nada más que conozco a día de hoy un tío tan bueno como
antiguos videocluberos o señores del videoclub, que es el que lleva edición limitada a la tienda de cómics de Sevilla, que es Agustín. Sí. Y yo, ese tío, tú vas y le dices que yo es que no sé qué leerme, no sé qué, y siempre te saca una recomendación, Paco de la Manga, que flipas en colores, que además te la llevas y te encanta, tío. Yo no hay nada que el Agu me haya recomendado, que después me la he llevado y he dicho, hostia, vaya mierda, jamás, tío. Todo lo que me he llevado me ha encantado y creo que dejé de ir porque me gastaba muchísimo dinero allí, ¿vale? Pero en el videoclub te pasaba lo mismo, tío. En el videoclub tú ibas y le decías Nota, no sé qué peli ves, y en Nota ya te conocías, porque además, un dato importante de los videoclubs es que para poder sacar pelis tenías que ser socio. No podías llevarte una peli sin ser socio. Entonces, en todos los barrios solía haber un videoclub o dos, ¿vale? Y ahora tú ibas al videoclub de tu barrio y te dabas de alta como socio y que te pedían una factura de la luz, ¿te acuerdas? Aquello, es que Es verdad, esas cosas ya esas cosas ya no se piden tanto. Una factura de la luz. Ya nada más que se piden para ver si eres ocupa, para ver que estás viviendo allí y no te puedan echar, ¿vale? Para contratar a Dani Esteve. ¿Tienes factura de la luz? Pues Dani Esteve, ¿no? Por la Guardia Civil. Pues te pedían una factura de la luz. Te dabas de harta, te pedían tu teléfono, tu historia, y tú ya a partir de ahí podías sacar tus pelis. Y ese señor, tal y como tú ibas y le decías, no sé qué, mira, llevo estas pelis, te miraba las películas y te decía el tío, mira, pues alquílate esta. Y que yo rara vez dabas notas en el larguero, ¿eh? Normalmente te recomendaba un peliculón, ¿eh? No fallaba. Sí. Además, tiene una cosa que además tenías que ver la película y como te picaras mucho, te daba tiempo hasta verla 2 veces porque tú podías alquilar la película por 24 horas y algunas veces había promociones que te la podías llevar 48 horas, a lo mejor hacían algo para el fin de semana. Claro, como los domingos algunas veces no habría, algunos videoclubs pues decían, te la llevas el sábado y ya la devuelves el lunes. Entonces te cobraba un poquito más, pero la tenías todo el fin de semana. Bueno, era la misma tarifa, ¿eh? Yo en mi videoclub, o sea, videoclub que he conocido, ¿vale? Los que he parado mucho, en el de Conil de la Frontera, que tengo recuerdos geniales, que estaba en la Plaza del Arco, recuerdos geniales con mi hermano. Mi hermano tenía un Derby Variant y me montaba en la parte delante de la moto. Sí. Me montaba en la parte delante de la moto, íbamos en el Derby, los dos para el videoclub. Y sin casco ni nada, claro, tú imagínate. Es que son cosas que hoy son muy impensables. O sea, yo me imagino ahora mismo a mi hijo cogiendo a su hermano, que tiene 7 años menos, montándolo en la moto delante, y los dos sin casco. Venga, vamos al videoclub, ahora venimos. Mi madre, venga, no tardéis. Y nosotros, venga, no, ¿sabes? Es que no estaba ni pensado que se fuera a poner casco. Pero bueno, a lo que te voy, Paco, que claro, es que no estáis viendo, pero estoy viendo el Paco en la cámara mover la cabeza como diciendo, es que era un disparate. Es que es verdad. Es que estábamos locos, ¿eh? Era como en Alien, no estás fumando ahí en el espacio. Quiero otro chiste, venga, a ver, ¿qué habéis echado en el Macuto para el espacio? Pues yo he echado 3 cartones. Y yo, mamona, es que era mortal aquello. Pero bueno, a lo que te voy. Entonces me acuerdo mucho de mi hermano montarme en la moto y al videoclub. Y ahora alquilábamos 4 pelis, porque si alquilabas 3, en nota te daba una cuarta. Y de sábado, como tú bien dices, ya la entregabas el lunes, ¿vale? Entonces, claro, alquilamos 4 pelis, tío. Yo con mi hermano he alquilado los Goonies, yo que sé las veces que yo. No sé las veces que las hemos alquilado. O sea, esa fue una de las que ya después nosotros nos dedicábamos a grabar pelis de la tele, que teníamos una colección de pelis grabadas de la tele, que flipas, porque además existía una revista que se llama TP, Teleprograma. Y la revista TP te decía, el viernes 8 echan los Goonies, ¿no? Vale. Y ahora te venía una imagen que tenía el tamaño del centro del VHS, para que tú pudieras recortarla y pegársela al VHS. Nosotros teníamos una colección de películas así, Paco, que flipas, tío. Teníamos un montón de pelis con recortadita la ventanita del teleprograma y pegado en el VHS. Y por fuera pues ya le ponía tú los Goonies con tu letra así guapeta, o si no, guarro, los Goonies. Y tú sabías ya qué películas eran, ¿no? Pero teníamos un montón de pelis así, tío, grabadas. Pero yo creo que era de tanto que íbamos al videoclub a alquilar ciertas películas, Cazafantasmas, los Goonies, son películas que Indiana Jones, eran pelis en bucle una y otra vez. Que yo, ¿cuál alquilamos este fin de? Pues alquilate otra vez Indiana Jones, pues alquilate... Porque además era barato, tío. ¿Y cuando el que la había devuelto no lo había rebobinado? Y yo, esas cosas, tío, apuñalaría a la gente. Cuando eso sobre todo, de ser mala persona. No te pasaba... A mí se me pasó de un poquito más mayorcito, que tú decías, voy a ver la película Parenta. ¿Y ya qué hacemos? Son las 8 de la tarde, no sé qué. Vamos al videoclub. Hostia, venga, antes de que cierre, venga, tira para el videoclub. Eso ya, cuando vivía aquí en el centro de Sevilla, iba a un videoclub que hacía esquina enfrente de la calle Botero, ¿vale?
No voy a recordar el nombre del videoclub, ¿vale? No lo recuerdo. Pero el hombre era, escúchame, una bellísima persona, muy mayor el hombre. Y el videoclub era precioso, tío, era una joya, porque emulaba mucho a los antiguos blockbusters, ¿vale? Ya habían cerrado los blockbusters, o estaban en proceso de... Y él tenía todavía los carteles de cine por todos lados. Este fue de los que aguantó la era del DVD y aguantó todo este rollo, ¿no? Bueno, pues recuerdo salía a las 8 y decía, venga, vamos a alquilar una peli, pum, pum, para el videoclub. La cogías, venías a casa, la metías, que tú ya estabas con tus palomitas, todo eso, tus pipas, sentado, la película sin rebobinar. Y yo, Paco, te lo juro que lo veía y me ponía de una mala leche, y yo me mataba, Quillo. Porque además, claro, le tenía que dar al esto, darle para atrás a la película y en rebobinar tardaba eso un ratito, ¿eh? O sea, yo no... Hombre, que sí tardaba un ratito, ¿eh? Se lleva unos cuantos minutos rebobinando, Es que yo te iba a decir ahora que a lo mejor se tardaba en rebobinar una peli entera 5 minutos, ¿eh? Que sí, que no puede recuerdo ser, claro el tiempo, que sí. pero... Que sí, eran varios minutos. Y aparte que eso ahora, que eso en realidad castigaba al reproductor. O sea, que la gente no quería rebobinar las películas, pues eso es castigo que tú lo metías a un reproductor analógico, ¿no? Entonces, pero sí, había mucha gente que no devolvía, o sea, que devolvía las películas sin rebobinar. Pero es que además, alquilar lo que tú dices, alquilar era barato, porque una película en aquella época se movía en la órbita, una película nueva que tú compraras en el Corte Inglés, se movía la cifra de las 3.000 pesetas, que serían al cambio unos 18 euros. Pero es que alquilar una película costaba 200, 250 pesetas, 300 pesetas a lo mejor, que eso era 1,5 euros, 1,80 euros. Entonces, claro, tú alquilabas del tirón las películas. Y además, si eras un poquito pájaro, como yo, que ya cuando entró la era del VHS, tenías dos reproductores, uno beta y un VHS, comprabas una cinta, unías un vídeo al otro, y cuando alquilabas la película, te la grababas en el otro sistema. Y ya la tenías ahí grabadita. Eso era la bomba. Bueno, no he grabado yo películas, tío. Y yo recuerdo ya lo que ya no era un pijo, que tenía el videoclub, el VHS con las dos ranuras. Oh, eso ya era un cañón. Sí, eso era como el que tenía el copión este de todos los discos, que tú le metías un disco y te sacaba, pues está igual, vamos. Eso ya era como que qué locura es esta, tío. No te tiene un VH. Yo me acuerdo de verlo la primera vez que lo vi, que yo, ¿esto qué? Porque mi padre tenía un ¿qué ordenador era aquel, tío? Era un Victor, creo. No recuerdo bien. O un 8086. No recuerdo ahora, pero el ordenador que tenía dos platinas de 5 1/4, ¿vale? Y aquello era como que ¿qué dices? ¿Qué locura es esta? ¿Entiendes? Para poder grabarte el Kung Fu al vuelo, ¿sabes? Aquello era la rebomba. Pues yo recuerdo la primera vez que vi un VHS con las dos tomas, tío. Y bueno, existía el que tenía la beta y la VHS. Eso existía, ¿eh? El reproductor que traía las dos cabezas, que después al tiempo existió la que tenía DVD y VHS, que esa existe también, ¿eh? También. Que LG tenía uno y se vendía, tío, pero a patadas, bueno, Paco, el cacharro ese. Que recordar también que esto no es como cuando tú haces en el ordenador copiar y pegar. No. Tú querías grabar la película y te la tenías que tragar enterita, ¿eh? De eso poco se habla. De eso poco se habla, porque con las cintas de música era lo mismo, ¿eh? Tú le decías al colega... Es verdad que después ya en los reproductores más modernos le metieron esta de poder grabar a doble velocidad. Sí, pero eso es las pelis... Pero eso era la de música, la cinta. Las pelis no, ¿eh? Las pelis, es verdad que salieron. Que va. Salieron las cintas LP y las cintas SP, ¿te acuerdas? Que la LP, si tu vídeo era LP, era long play y te convertía la cinta de 4 horas en una de 8 horas, que yo era la bomba también. Es verdad. Que lo que hacía era como que si lo grabara más lento, entonces te duplicaba el tamaño de la cinta. Duplicaba el tamaño de la cinta, pero es verdad que te la tenías que mamar entera, pero las cintas igual, ¿eh? Las cintas de música, tú le decías al colega, déjame la cinta que me la grabe, y eso sabías tú que tenía que echarle la hora y pico o la hora que tuviera, dependiendo de la cinta. Eso también está guapo, ¿eh? De 60, de 90, ¿te acuerdas? De 45. Porque además muchísimos videoclubs de barrio de la época, cuando vieron este filón, ya no solo alquilaban películas, sino que empezaron a alquilar CDs de música, los más punteros que iban saliendo, que de eso además tenemos que sacar otro programa cuando empecemos a hablar del bolero mix, y me encantaban todo ese rollo, me flipaban, tío.
Los máquinas total. Lo más duro, máquina total, qué maravilla. Blanco y negro, Claro, mío. tú te lo alquilabas, te lo llevabas a tu pedazo de reproductor Sanio o el que tuvieras en casa, lo metías y te lo grababas en cinta de cassette y después lo reventabas en tu Walkman camino del colegio. Hombre, el Wallman, tío. Mi mujer dice Y que a mí me ha yo, conocido toda la vida con unos cascos colgando. Es que es verdad, tío. Yo he llevado el Wallman, he tenido Wallman, Paco, de todos los colores. Que yo tenía un Aiwa que ponía dentro que sonaba súper fuerte, ¿sabes? Y ponía la escucha prolongada del reproductor a máximo volumen puede causar daño auditivo. sí, y tú, sí, sí, Y sí, yo, sí, 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 sí. por eso ahora cada vez que alguien Eh, me habla digo, ¿qué? Ahora, yo creo que vienes por Que ahí, por Paco. cierto, el Walkman, otro formato que inventó Sony Otro formato de en el Sony. 79. Y el Wallman es la Otro formato repolla, de ¿eh? Sony. El Y Wallman, yo, ¿qué invento, tío? Es que qué ten en invento. cuenta que además era un poco más grande de lo que era la cinta, ¿eh? No muchísimo No más, mucho ¿eh? más, no mucho más. Mucho más. Y aquello era llevarte tu música a todos lados con tus dos pilas triple A y tus casquitos, tío, de diadema, ¿eh? Digo, ¿tú sabes cuándo dejó Sony de fabricar Wallman? ¿Cuándo? En el 2010. Si es que eso... Y Fuerte, escúchame, ¿no? y me parece que yo... Fíjate que yo pensaba que todavía podía haber hasta alguna producción de algún cacharro de eso, Sony tío. no. Seguro que se fabrican Porque... Wallman, pero No, Sony no. seguro, Sony no. Pero que yo a mí ese cacharro me encantaba, tío, me encantaba. Vamos. Y fíjate, tío, lo curioso, tío, que esto además me he enterado hoy, ¿vale? Preparando el programa me he enterado hoy, que es que yo daba por hecho que Sony inventó el Walkman, pero por lo visto, esto fue en el año 79. Pero en el año 72, un tío, un inventor que es de origen alemán-brasileño, ¿vale? Sí. Y una mezcla, que nosotros se llama Andreas Pavel, había patentado el primer reproductor estéreo portátil. No te lo patentó. Sacó un cacharro, inventó el cacharro y lo patentó. Pero como no se lo consiguió vender a nadie, pues al final tuvo así un... me parece a mí que Sony le hizo la pájara porque Puede Sony ser. tuvo un intento de comprar la patente con el tío, al final llegaron a un acuerdo y casualmente a los pocos meses después Sony sacó su Walkman, ¿sabes? Le hizo como los Eso de. es sospechoso. Como los del Es Steam verdad que Deck. A los de la Smash Z, ¿te acuerdas? La Smash Z se la y prohíben, no sé qué, y al poco sacan la Steam Deck. Muy bien, chavales. y sí que es verdad, que durante muchos años Sony mantuvo que solo inventó Masura Ibuka, que está a empate de premio con Ruka. eh, que en otro programa explicaremos lo que es la Ruka. Pues Masura Ibuka, que es uno de los socios fundadores de Sony, pues defendía que el invento era de él, ¿no? Pero al final hubo un juicio en el 2005 en Gran Bretaña en el que este tío, Andreas Pavel, denunció oficialmente a Sony y al final le tuvieron que pagar, tío, la mortera, ¿eh? No te ganó el juicio Me y suena le pagaron una muchísimo, tío. fortuna. Le pagaron una fortuna. Me suena muchísimo el nombre, tío. Andreas Pavel. Pero además fíjate, tío, que Sony siempre ha peleado por tener formatos exclusivos, ¿eh? Que ya esta guerra entre el Digo, beta y el VHS no es exclusiva porque el DVD lo inventaron ellos, el Blu-ray lo inventaron ellos, el minidisc, tío, ¿tú te acuerdas del minidisc? todavía tengo alguno Yo por el ahí todavía. minidisc era una maravilla, ¿eh? Era Además sonaba súper bien, un ¿eh? grabador digital con una calidad brutal, ¿eh? A Sonaba nivel muy bien. profesional se movió mucho el minidisc. Sí, 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 sí. Incluso los móviles de Sony y las cámaras de foto tenían un formato propio de tarjeta de memoria, que era la memoria stick. La Memory Steam. No era una tarjeta de memoria más, era la suya de Sony. Que después Igual que era las la Pro Duo. PSP. Eso es. Igual que la PSP tenía su propia tarjeta de memoria, o hasta los UMD, ¿te acuerdas los discos de la PSP, Bueno, los UMD? la Qué memoria stick discos de más guapos, ¿eh? la memoria stick de la PSP, si no recuerdo mal, era la memoria stick Pro Duo. Y esa había cámaras de foto que también la usaban. No que fuera exclusiva. Claro, Lo pero que sí cámara era de foto de Sony. de Sony, Pero de cámara de Sony. foto de Sony. Lo que sí era Claro, claro. exclusivo de la PSP era el UMD. No existieron otros reproductores Qué fuera de maravilla la... el formato también. Que Qué yo, guapo el UMD. era muy bonito. O sea, yo recuerdo cuando lo vi que dije que yo, su puta madre, estaba guay. Lo que pasa es que después las películas como que no estaban muy curradas, ¿no? La carcasita chiquitita, todo eso estaba muy guay. Pero yo creo que como aquello se pirateó tan rápido, ya es que las Sí, pelis te sí, las sí, metías sí, en sí. AVI. Y que yo Claro, soy, claro. yo tengo, de hecho, creo que lo he tirado recientemente. Pero por ahí tengo un teatro de la PSP.
que es de Logitech, Sí. que tienen unos altavoces que se levantan y se meten en medio, ¿vale? Yo tuve, bueno, creo que lo conté alguna vez, no lo sé, en el año 2008 yo tuve un linfoma. Entonces estuve en cama un año. Un linfoma es un cáncer, ¿vale? Y estuve en cama un año, ¿no? Y aquel año, tío, aquel teatro con aquella PSP, me hizo muchos días, ¿eh? Yo vi muchas pelis. Lo reventaste, ¿no? Lo reventé, pero bien reventadito, tío. Lo ponía allí, pan, y veía mi peliculita. Que después también tenía mi ordenata. Y tú sabes, cuando me encontraba un poco mejor, pero la PSP ya estaba muy obsoleta, ¿sabes? 2008 te hablo, ¿eh? Y recuerdo recuperarla. Y es que de la PSP también te puedo hablar largo y tendido, Paco. Eso otro día tenemos que hablar de la Eso PSP. lo tenemos que. Sí, sí, Otro sí, sí, sí. Friday Porque Motherfucker lo llevamos a la PSP y a la Nintendo DS, que era un maquinón, ¿eh? ahí te puedo contar maravillas, sobre todo la PSP, que estuve metido en los foros, Homebrew, subía Ahí, juegos, subía peli, ahí vamos a tener tú y maravillas. yo guerra. Ahí vamos Sí, a sí, tener sí, tú y sí. yo guerra. Pero volviendo al tema de los formatos exclusivos de Sony, sí, salieron cosas muy, muy chulas, tío. El Sony Walkman, o sea, es verdad que hubo incluso móviles que se llamaban Sony Walkman. Sí, Y porque venía además pensando, tenían auriculares mejores, eso, ¿eh? procesadores de sonido de más calidad. Tuve un par de ellos y eran la bomba, ¿eh? A la polla. Era muy bueno. Sony Eran sacaba preciosos. teléfonos muy chulos, ¿eh? Sony sacaba teléfonos muy Sí, chulos. sí, sí. Lo que pasa es que después ya llegó Apple y de la democracia que había del smartphone, que cada uno tenía el que quería prácticamente, esto se convirtió en una dictadura y la pantalla grande y el icono ya pulsado. Pues si te das cuenta, hoy Sí, en sí, día sí. los teléfonos son todos más o menos iguales. Y antes que estaba guay, comprarte un móvil por la forma que tenía. O sea, ya. Claro, y las prestaciones, Y las por ejemplo, te prestaciones. comprabas un Sony Walkman, ostras, es que el mío, la música la voy a escuchar mejor que en ninguno. Claro. Sí, pero me he comprado un Nokia que tiene una cámara que tiene no sé cuántos O, megapíxeles que va a grabar mejores o vídeos. que es muy pequeño. Me he comprado un Nokia que es muy Porque era muy, pequeño, el muy pequeño. 8210, O ¿no? era la gama, o la gama de los de Siemens de los SL, esto que Correcto. parecía un huevito Era que se nada, tío. desplegaban hacia arriba, eran maravillosos, ¿eh? Eran Ya, muy ¿y bonitos. quiénes eran los que sacaban esto que parecían lápices de labios, tío? Que Nokia. Nokia era, Nokia ¿no? tuvo Que una eran muy gama, finitos, tío. una gama 8000, si no me equivoco, o 9000, Los 8000 que era. eran. El Sirocco eran 8000, el 8800. Sí, no, pues esto era. No, no te lo pongo en pie, tío. Pero yo tuve uno de esos por casa, tío. Buah, Que lo tuve mi mujer. De hecho, todavía lo puedo hasta mantener y todo todavía por ahí en un cajón. de teléfono antiguo también podemos hablar un ratito, Paco, porque yo sé que tú eres Me- coleccionista de Nokia yo ahí y, piloto un poquito. y yo he tenido mucho y además en la época gorda, antes de que saliera el iPhone, o sea, yo trabajaba en la telefonía móvil cuando salió el iPhone a la calle. Entonces te puedo contar de eso miles de Y millones. y de los últimos Nokia con Symbian, yo es que ahí hay que abrir Ahí, eso es ahí, otro. uf. Yo no nos podemos meter en este melón ahora mismo. No, 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 no podemos. Volvamos al videoclub, Paco. Hay una Vamos cosa al muy, videoclub. hay una cosa muy guapa que hacemos los videoclubs que hoy en día lo hacemos con las plataformas actuales, ¿vale? Igual que hay pelis que no pasan por el cine y salen directamente en las plataformas, ya sean Disney, Netflix y demás, en el videoclub hacemos una cosa muy parecida. ¿Cuántas veces no te has quedado tú dando vuelta por el Netflix, viendo las carátulas de las películas? Y yo, ¿esta de qué va? Y lee la sinopsis. Una joven amargada No, con es que 24 esto años era. conoce a un hombre que le cambiará la vida. Dices tú, bueno, voy a ver otra película. Un pequeño tiene un caballo que vuela y le compra una pistola y el caballo deja de comer pan. Voy a ver otra película. Escúchame. Pero eso Yo lo hacíamos en el recuerdo videoclub, ¿eh? Que ibas cogiendo las carátulas. Y esto de que pero no. tú ibas Pero cogiendo espérate, Antonio, carátulas. yo recuerdo la semana que yo llegué y me dicen nota, me acaba de llegar Depredador, pero se la han llevado. Digo, ¿qué dices, tío? Sí, se la han llevado, tío. Ahora, mañana me la van a devolver. Pues yo al día siguiente, tío, fui 3 veces al videoclub. Yo, ¿te la han devuelto ya? No, todavía no, tío. Y yo en la Pues reserva. después vengo, devuelto ya. Yo y reserva la Y película. reserva la película, ¿eh? Porque el miércoles era el día del espectador también, igual que en el cine. Y el miércoles las Correcto, pelis y eran era más más baratas. barato. Eran más baratas. Y yo me acuerdo del videoclub reservarte la peli. Te decía, yo te llamo o venta no sé qué hora. O en otro te llamaba a casa. Mira que ya está la Porque película además, aquí. claro, porque además el videoclub del barrio, cuando le entraba Depredador, le entraba una unidad de Depredador. Claro, O sea, claro. nota de Depredador, tenía una. Claro. Y esa es la que alquilaba al afortunado que la pillara. Hasta que llegaron los blockbusters y tú Que llegabas eso te a iba a tener decir. una película y el nota tenía 20 unidades. ¿Qué quieres? Acaba de salir Forrest Gump. Pues toma, 20 unidades de Forrest Gump. Venga, alquílala. Es que eso te iba a Y decir. eso era la bomba, Mira, ¿eh?
volviendo a mi hermano, ¿vale? Claro, es que yo he hecho mucho con mi hermano, entonces he hecho mucha vida con él. Vamos, la sigo haciendo, ¿no? Entonces tengo mucho recuerdo con él. Mi hermano un día aparece por casa que estábamos hartos de escuchar las películas. Que si el blockbuster. Yo no había visto un blockbuster vídeo en mi vida. Pues no había viajado, nunca había visto un blockbuster vídeo. Y aquí en Sevilla hubo un blockbuster vídeo. Que estaba ahí en la ronda. De la Capuchino, en la ronda Capuchino. Y un día viene mi hermano y me dice, ir a Xorla, y me enseña a notar carnet del blockbuster vídeo. Digo yo, ¿qué dice? Que he ido al blockbuster, que no sé qué. Y yo, vamos al blockbuster. Mira, Paco, yo no sé si era El Señor de los Anillos. Fíjate lo que te digo. Cuando yo entré allí y vi lo que tú dices, 15 o 20 películas allí puestas del blockbuster, de la misma, además me ponía especial blockbuster, o ponía, ¿cómo era, tío? Los blockbusters de blockbuster eran, y tenían allí como, que además cuando era un éxito en venta el VHS, no se decía, es como en los libros que se hizo un bestseller, pues en las VHS se decía un blockbuster. O sea, era como correcto, un super alquilado y super vendía. Que además el blockbuster te daba la opción de comprar algunas pelis. ¿Te acuerdas? Cuando ya la película había terminado su ciclo de vida, que ya sabía que se iba a alquilar poco, las ponía ahí en un cajón a la venta. Y ahora me te pedía un taleguito. Sí, claro. Yo recuerdo, mi madre me regaló un disco de Héroes del Silencio, el Avalancha, que lo compró en un videoclub. En un videoclub que ya, tú sabes, allí me compró mi madre las películas, las cintas de cassette piratonas. Que como te digo, yo quemaba los Walkman. Y me las traía que tenían las portadas fotocopiadas en cartón. Una eran azul, otra era verde, otra amarilla, ¿sabes? Árabes de palo, y eran blanco y negro, pero la fotocopia era una cartulina azul, ¿sabes? Y venían las cintas metidas. Fíjate, lo hacía el mismo del videoclub, que yo. Fíjate, nota, ¿sabes? Por un lado te alquilaba la cinta y por el otro te la vendía ya grabada, ¿sabes? Claro. Pues y mi madre no estaba tirado, ¿eh? Claro, y mi madre fue a comprarme una cinta para mí. Madre, en aquella época estaba tiesa la pobre. Y me trajo un CD de Los Héroes del Silencio que, como curiosidad, nosotros todavía no teníamos ni CD en casa. Pero tan barato lo compraría la criatura que diría, toma aquello. Y claro, el Avalancha yo creo que es del 95 por lo menos, ¿no? Yo creo que sí, de 95 creo que es la Avalancha. Pues ya te digo, y me trajo la mujer el CD. Nunca lo olvidaré en mi vida. Pero qué guapo estaba aquello, tío. Aquella sensación de dar vueltas por el videoclub. Y como te decía, coger varias carátulas. Pero claro, si la carátula estaba disponible es que la peli no estaba alquilada. Porque claro, en nota cambiaba la carátula del VHS por la carátula vacía que venía con el logotipo del videoclub de Marra. Por ejemplo, en mi barrio era el videoclub Félix, ¿vale? Pues tú ibas al Félix y cogías la peli, se la entregaba y él te daba la película que él tenía en la carátula azul donde ponía videoclub Félix y él se quedaba la carátula original de la peli que ponía la estantería suya de dentro que el cliente no tenía acceso. Y claro, ¿qué hacíamos? Que tú empezabas a coger películas y cuando te das cuenta tú tenías que parar 8 o 10 carátulas, pero tú te ibas a llevar 3 o 2. No te iba a llevar más. Recordad también que en esta época no había información. Es decir, que si que esta película de qué va, voy a entrar un momentito en Google y voy a leer. No. De entrar en Google nada. Que tú ibas a ciegas totalmente con lo que tú leías por detrás. No sabías absolutamente nada de la película, no habías visto un tráiler, no sabías nada. Tú muchas veces alquilabas, a no ser que en una película que tú hayas alquilado, que al principio eso, tampoco muchas veces no acordamos los trailers. Cuando tú pones una película, al principio los 10 primeros minutos de una película eran trailers que tú muchas veces te flipabas. A mí me encantaba ver los trailers. Y dices, yo qué buena pinta tiene esta película. Qué guapo eso, Verdad, tío. No recordaba, tío. ¿Y tú te acuerdas del aviso de copyright? Quienes reproduzcan, plagien o reproduzcan este contenido. ¿Te acuerdas? Y tú dándole al play a grabar el otro vídeo partiéndote. Sí, era. Es que copiabas esa parte, ¿te acuerdas? Y bueno, claro, Sony. Ya la copiabas también. Mira, Paco. Hostia, mira lo que acabo de encontrar, tío. Me cago en la leche, no me puedo creer. Espérate que lo voy a poner. Pero, ¿tendrá vos solo, tío, encontrar una advertencia de legal? Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo.
Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 6 años de prisión y multa de hasta 10 millones de pesetas. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 534 del Código Penal. Que yo me parece brutal. Es que fíjate que además esto no venía solo porque tú te copiabas la película en casa, sino por los vídeos comunitarios. Totalmente, es que eran eran los peores. Totalmente ilegales, y eso es otro melón que hay por abrir, pero los vídeos comunitarios, eso, ahí, Buah, me de hecho, encantaban, tío. hubo muchos que eran legales. PTV, el Procono, el Hostia, el Procono salvaje, Procono, tío. Poco se habla del el Procono, ¿eh? el Procono empezó siendo un vídeo comunitario que fue creciendo y se convirtió en una televisión por cable. Sí, sí, totalmente, ¿eh? El Procono, tío. Sí, tío, era un vídeo comunitario el Procono al principio, tío. Sí, tengo entendido que sí, que empezó con un vídeo comunitario, ya le buscaron las cosquillas y él no paró de reconvertirse hasta ser, que todavía sigue estando vigente, el PTV, sigue estando... Claro, sigue estando vigente, claro. Hostia, mira, Paco, este es otro clasicazo, ¿eh? Mira, ven, te pongo este también. Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la Y yo, cara. verdad, tío, que Al venía con inspeccionar el holograma nuevo la película. holograma bajo una luz brillante podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras BVHE. Y yo, qué grande, ¿eh? Y yo, es que venían, claro, las películas de Disney venían con el anagrama holográfico, con la carita de Mickey, con el castillito en el holograma. Y claro, si la película era piratona, porque la carátula era copia a color, Claro. no tenía el holograma. Qué Entonces, bueno, tío. y yo, qué época, tío. Qué época, ¿eh? Es que ya te digo, esto era... Tenía otro rollo, ¿verdad? Es lo que hablamos siempre, tenía otro Y aura. además, fíjate que a mí el Blockbuster fue el que me dio el salto al DVD. Porque en mi casa, mi padre y yo éramos un poco reacios porque lo veíamos, el reproductor era caro. Un reproductor en aquella época, te hablo de cuando empezó el DVD, principios del milenio sería, sí, porque además yo recuerdo que estaba ya con la que es ahora mi mujer, con Susana, a principios del 2000. Primera Entonces, película en DVD, 25 de marzo de 1997. ¿Cuál crees que fue el primer título? ostras, no tengo ni idea, tío. Fuerte, no te lo pongo en pie. fuerte. Y yo, la primera peli en DVD, ¿eh? Que, cuidado, ¿eh? Twister. ¿Qué dices? Yo vaya peliculón. ¿Viste? Que yo Twister. Sí, pero que Twister. yo, tanto como pasé, ¿cuál va a ser la primera película que vamos a sacar en este formato? Y yo, Twister. ¿De verdad que yo, Twister? ¿Habrá película? La película que yo... Pues Twister estaba guay, pero en el 97 podían haber puesto, por ejemplo, Alien Resurrection. Yo qué sé, ¿no? Por ejemplo. Por decir una. Pues poquillo, lo que te estaba contando, el Blockbuster al final, como estábamos dando vuelta, casi nos lo pillamos, ya son 40.000 pesetas o 50.000 pesetas, unos 300 euros para calcular cambio. Yo, es que era un dinero en la época, ¿no? Y no lo habíamos claro. Y salió una campaña en el Blockbuster que se volvió loco todo el mundo, que tú pagabas 30.000 pesetas, unos 180 euros, ¿vale? ¿Vale? Y con esos 180 euros tenías, no me acuerdo si eran 1 o 2 meses de alquiler gratuito durante los 2 meses. Ah, O tú sea que en realidad comprabas allí el tú reproductor. comprabas el reproductor, sí, te vendían ellos el reproductor y te regalaban 2 meses de alquiler gratis. Hostia, Claro qué que bueno. al final tú hacías los números y si yo, es que en realidad me están regalando el reproductor pagando los 2 meses. Claro. Y que yo, pero lo cogimos del tirón. Y lo guapo era que todos los días, como tú ya tenías un alquiler todos los días, pues yo todos los días reventé el Blockbuster a diario. Claro. Llegaba, soltaba la película y cogía otra. Llegaba, soltaba. Y además, como tú tenías el alquiler diario, si un día te querías quedar con la película o te daba pereza llevarla, pues te computaba como que la habías alquilado al día siguiente. Porque no tenías que ir a devolverla. Claro, Y yo, claro, aquello claro. fuera bueno, una tarifa plana. Tú imagínate, llega un videoclub con tarifa plana. Y yo, No, eso era no. la bomba. Aquello era la bomba. Era Sí, la yo bomba. recuerdo, mira, en mi barrio abrió un videoclub que era el Arte y Ocio, ¿vale? El Arte y Ocio era un videoclub que ya... Yo no sé el año en el que abrió, ¿vale? Pero en el 2001 fue cuando Blockbuster incorporó en Madrid por primera vez un cajero que expedía DVD.
¿vale? Que tú ibas al cajero y elegías tu peli, la tarjeta de socio, y te tiraba la película. Eso se extrapoló a un montón de videoclubes, ¿vale? Para que te hagas una idea, en el 2005, aunque pensemos que la época dorada era antes, que yo estoy de acuerdo en que era antes, pero con el formato DVD fue cuando más videoclub hubo abiertos. Porque es verdad que aparecieron muchos, y eso sí lo recuerdo, que abrían, eran DVD, eran alquileres de DVD de películas, vendían cintas virgen y demás, siempre hacían algún pirateo de alguna consolilla, la Play 1 la pirateaban, tenían alguna historieta así. Sí, negocio que abría, duraba abierto un año y cerraba. De eso había mucho, que daban el pelotazo, abrían, pum, hacían mucha parte y cerraban. En el 2005 había en España unos 7.000 videoclubs, ¿vale? O sea, fíjate que se dice pronto con las provincias que hay. Hay 50 provincias, ¿eh? 7.000 videoclubs que yo. Son un montón de videoclubs, ¿eh? Y claro, pues por aquella época, ya yo era más grandecito, ¿no? Y yo recuerdo el Arte y Ocio, tío. Lo guay que tenía es que tú podías ir al videoclub y sacar la peli y entregarla a cualquier momento. Y el Nota, para mí fue un visionario, pero seguro que lo copió de algún lado ya, ¿eh? Tenía un sistema que era que podías ver la peli y devolverla las primeras 4 horas. Y te cobraba muy poco. Muy Qué poco. Bueno. Entonces tú te la llevabas por la noche. Era un clásico que quedabas con la parienta. No hay palabra más rancia tampoco, ¿eh? La parienta. Quedabas con... Me encanta, ¿eh? Quedabas con la parienta, te ibas para casa, pasabas por el videoclub, alquilabas la peli, veías la peli y al llevarla a casa la dejabas en el videoclub. Era perfecto, tío. ¿Qué pasaba? Sí, además es verdad. Es verdad, porque eso lo hacía yo también, tío. Ese formato era cojonudo. Quedaba con Susana, íbamos al cajero, nos peleábamos a ver qué película veíamos. Además, en la pantalla táctil tú vas pasando el catálogo. Además, tienes a dos o tres atrás esperando diciendo, y yo capullo que voy a una película, porque estoy loco ya porque termine. Entonces tú te ponías ahí a discutir con la prensa de película y tenías la cola de gente diciendo que yo termina ya, mamona, que quiero alquilar yo también una peli. A eso te iba, tío, que no fallaba, tío, el día que iba a alquilar una película y delante había otra parejita y estaban discutiendo que veían que no, pero que yo, es que es lo que hacemos hoy en día en Netflix, en HBO, en Prime Video, en el que tú quieras, que te pones a ver qué peli vemos. A mí me pasa mucho con Silvia, tío, que llegamos aquí a casa, venga, vamos a una película, ¿qué vemos? Empezamos a pasar peli, Me acuerdo que llevamos una racha, 2 o 3 películas, Paco, que no terminan, tío. Que el final es de repente terminó la peli, tú, pero ¿qué dice que yo se la venía? Ahora me ibas a contar qué estaba pasando, tío. ¿Cómo va a terminar la película ahora? Pues sí, 2 veces nos ha pasado ya. Y tío, te digo, era lo mismo pegarte un rato mirando en la pantalla qué película ibas a ver. Que era lo mismo que los notas dentro del videoclub. Cogiendo carátula, dándole la vuelta y preguntándole al nota del videoclub. Lo guapo de los cajeros además es lo que tú dices, que estaban 24 horas abiertos. Porque tú a lo mejor llegabas por la noche, quedabas con tu parienta, ¿qué hacemos? Por al final esta gente no van a salir, nos vamos a cenar. Yo es que tampoco tengo ganas si alquilan una peliculita. Tú te ibas y a lo mejor ibas a las 10:30 de la noche a alquilar la película. Que antes al final los videoclubs tenían su horario y el videoclub abriría a las 10:30 de la mañana. Cerraría a mediodía y por la tarde abriría a las 5 y cerraría a las 8:30 o 9 de la noche. Pero tú, si a las 9:30 o 10 de la noche se te antojaba que era una película, los cajeros estos eran la bomba. Porque tú llegabas a cualquier hora y lo tenías disponible para alquilar. La que tú quisieras, a las 4 de la tarde, lo que te he dicho, a la hora que tú quieras. Sí. Iba a la pollería y yo hemos llegado tarde de no sé dónde. ¿Qué hacemos? Que yo llegarse, coger un pollo y alquilar una película a los niños. Eso es un clásico, tío. Igual voy a activar el modo cucurella, como dice el Paco. ¡Anda que no, Paco! De las pocas veces que grabo un podcast, da igual donde la haya grabado, que se escuchan 2 aperturas de lata, ¿eh? La gente va a pensar que la tengo grabada, pero voy a tomar otra o va a pensar que nos está patrocinando Estrella Galicia, ¿eh? Desde que tenemos dartido al community, ¿eh? Hombre, desde aquí se lo tiramos, yo voy a empezar a etiquetarlo, pero vamos, yo hacía antes un podcast que se llamaba The Pagin Now y etiquetear de Monster hace las veces, ¿eh? Y que va, nota no. Y al final no coló, ¿eh? Incluso compraba, había veces que compraba, Paco, yo qué sé, los cargamentos, me volvía loco, tío. El Adri decía, te vas a morir. Bueno, es que el médico me la ha quitado 3 o 4 veces el Monster. Cuando voy a mí me la ha quitado también. Además es que te lo quita el nota, ¿eh? Y usted no duermo bien, no me encuentro bien, tal. A veces me noto un poco ansioso. El café, Monster, escúchame, no me digas más nada. Ya te paraba el médico. Yo, escúchame, ya no me digas más nada. Ah, que sí, tío. ¿Bebe usted alcohol? Muy poco, ¿vale? ¿Y café? Sí, todos los días. Por lo menos un par de ellos, sí. No. ¿Toma usted bebida energética? Sí. ¿Cuántas? Pues al menos unas días. No. Esto se acabó. Así. Ya la última vez me dijo mi médico que se ha jubilado y me da muchísima pena porque no podía ser más bueno.
Y además era el que me llevó todo el tema del linfoma. Un tío espectacular, tío. Y la última vez fui y me dijo, ¿todavía estás bebiendo la mierda esa? Así. ¿Todavía estás bebiendo la Ya mierda ves. esa? Digo, sí, chiquillo, deja ya de beber los mostos eso, tío, que ya es la tercera o cuarta vez que viene aquí. Y es por lo mismo, Antonio, que tú lo que tienes es estrés y te harta de mostres. Está, es que no puedes hacer eso. Así que me he cambiado a la Estrella Galicia. Lo que pasa es que después no puedo conducir, Paco. Cuando me he tomado 2 o 3. Pero bueno, Ahí está la diferencia, que el Monster te lo puedes tomar para conducir, porque te mantiene despierto, claro. pero lo otro te lleva al calabozo rápido como te pare. Te puede parar hasta la guardia y tú tener un monstruo abierto, ¿entiendes? Ahora, como te para la guardia y tú tengas una Estrella Galicia, te va a decir, nota yo, ¿qué hace, cojones? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Poquillo, ya te digo, a mí los videoclubs, otra parte de la que también estaba enamorado era de alquilar videojuegos, ¿eh? Que, oye, Claro. no era solamente para VHS o cinta, DVDs que también se pueden alquilar, sino que llegó un momento en el que se alquilaban videojuegos y, bueno, un momento no, había videojuegos de Game Boy, videojuegos Master System, videojuegos Super Nintendo, videojuegos Mega Drive. Y yo he conocido muchos juegos allí, ¿eh? Es más, para mí se convirtió en un gran sitio para comprar juegos, porque yo llegaba de eso, de comprar juegos de que ya estaban, que ya habían pasado de moda, que ya se alquilaban un poco, También. y que yo los cogía a precios muy buenos, tío. Recuerdo haber comprado, además precisamente en un Blockbuster, tío. Yo en un Blockbuster compré el Doom de la Super Nintendo. Ese juego era la bomba. Algún día le dedicaremos también un programita al Doom porque se lo merece. Y juegos de la Nintendo 64 cuando ya estaba empezó a ya pasarse un poquito de moda, ya por el 97, 98, que no terminaba de arrancar, 99. Empezaron a meter juegos de Nintendo 64, perdón, en aquella época empezaron a meter juegos, y ya en el 2000 y poco, 2002, 2003, ya ha empezado la gente a pasar de ella y ya los juegos eran fáciles de encontrar y baratitos. Y hubo una época en Vale. la que el Blockbuster liquidó todos los juegos de Nintendo 64 Hostia. y se cogieron a un precio, tío, que yo me llevo unos cuantos. Es que esos Que me juegos llevo eran unos caros, cuantos ¿eh? a casa. 264, cuando la gente habla ahora de los juegos a 80 pavos, precios completos, no sé qué, ya había juegos de Nintendo 64 que valían 15.000 pelas, ¿eh? Que son 90, Yo, 90 el, euros, ¿eh? el propio Doom este que te he comentado de Super Nintendo tiene el récord de ser el juego más caro que ha salido en España en Super Nintendo. Y no sé si costó 16 o 17 mil pesetas el juego. ¿Qué dices? Porque era el. Sí, porque era el juego. Y además llevaba el. Como mínimo costó 15.000 pesetas. Como mínimo. Uf, yo 15.000 Porque pelas era. era mucha pasta, ¿eh? Porque era el juego que llevaba la placa más gorda, la memoria de 32 megas, porque el Doom iba Sí, apretadísimo 90 ahí. pavos. 90 pavos, Claro, sí, y sí. encima el CFX, y además, como no era un juego oficial de Nintendo como tal, sino que era una tercera que había sacado un juego con el CFX, pues el CFX te costaba mucho más caro, porque Nintendo el chip a ella apretaba el precio para que el cartucho entrara en precio. Sí, sí. Pero como esta era una CIR, pagaba el CFX a precio íntegro, y ya te digo, el cartucho costó una auténtica fortuna. Sí, sí. Pues yo lo cogí por unos 18, 20 euros, tío, lo cogí. Sí, Digo, me ha hecho gracia porque te he "Estoy dicho, loco hombre, por cogerlo, vamos". me ha hecho gracia porque te he dicho, hombre, ya hubo juegos que costaron 15.000 pesetas que eran 90 euros y al momento me dice, yo, el Doom costó 16.000 pesetas. Digo, ¿qué dice, Quillo? Sí, se acabo de decirlo, seré Pero es imbécil. que eso, tío, te Pero- paras a pensarlo y dices yo, es que en aquella época un juego de 90 pavos, cuando ahora estamos llorando que hay juegos a 80. Escúchame, Y yo que la el Turok, inflación está ahí, ¿eh? el Turok costaba 15.000 pelas. Los FIFA Claro, costaban sí. 11, 10.500. O sea, que son 60, 70. Bueno, con la inflación es mucho más, las cosas como son, ¿vale? Claro, es que Este que los juegos eran era... caros, tío. Este que era 3D horrible, tío. De la Nintendo 64. El de yo iba a aviones, decir, tío. el Stun Race FX de Super Nintendo hace También. llorar al niño Jesús, ¿eh? Pero mira, el Wave Race 64 fue muy caro. Y el Pilot Sí. Wings, el Pilot Wings fue carísimo, tío. Era un juego carísimo, tío. Era muy caro también. No recuerdo cuánto salió, ¿eh? Pero para que sea, vamos, seguro que en 10.000 pesetas, seguro. 9.000 y larga, que era Como el clásico, mínimo, ¿no? como 9.999. Pero es que la Nintendo 64 ya era cara de por sí, tío. Yo no recuerdo, ¿eh? Pero esa consola costó como 40.000 pesetas, ¿no? A ver, voy a buscarlo aquí en internet. La órbita de las 30 y tantas mil pesetas podía estar perfectamente. Que al cambio de eso, los 200 euros perfectamente puede costar. Claro, Claro, tío. 200 euros de la época. Claro, mira.
Hacen cola, bla, bla, bla. Uf, aquí te habla de la cola, pero no me dice el precio, tío. Pero sí, esto yo no recuerdo el precio. Pero mira, había aquí un pack de 34.900 pesetas con un mando y el FIFA, ¿vale? 34.900 pesetas. Qué feo era el mando de la Nintendo 64. Era rarete, tío, era raruno. Era un mando muy raro, sí. La Ha máquina de... envejecido regular, ¿eh? Sí, pero sin embargo, tío, a mí me hace gracia porque ¿sabes cuál es el sobrenombre que tiene? Esto lo descubrí hace muy poco, ¿eh? Y eso que antes que hacía un podcast de videojuegos, podría haberlo contado 1000 veces. ¿Sabes cuál es el sobrenombre que tenía la Nintendo 64, tío? La máquina de los sueños. ¿Qué dices? Es que lo leí no hace mucho y pensé que era un tipo que la llamaba así, pero si buscas la máquina de los sueños salen muchos artículos hablando de la Nintendo 64, tío. Y me quedé un poco como, hostia, no sé. Es curioso, hombre, yo sé, por ejemplo, que el cerebro de la bestia era la Ve tú. Super Nintendo. Pero claro, ese sitio, o sea, además era en Super Nintendo, el cerebro de la bestia. Ese era el anuncio, Sí, ¿vale? sí. Pero yo lo de la máquina de los sueños, tío, no lo he escuchado jamás. Y oye, a lo mejor ha coincidido, ¿vale? Si estás escuchando esto y estás diciendo que yo cabeza, eso no era así. Pónmelo en los comentarios, ¿vale? Pero es que lo he leído en 2 o 3 artículos, ¿vale? De Nintendo 64, la máquina de los sueños. Hostia, no le echen más cuenta y de esto que otra vez te lo vuelves a cruzar, ¿no? Máquina que nos hicieron soñar en no sé qué época. En los 64 bits, cuando en el 64, la máquina de los sueños. Digo, esto no lo escucho yo en mi vida, aquello. Pero 2 o 3 veces me he encontrado con ese término. No sé, tío. No, tampoco era de los sueños, era más bien de las pesadillas. Que nos dejen comentarios, queremos muchos comentarios sobre todo eso también de vuestras vivencias, ¿no? De la época, si sois tan viejos como nosotros que habéis conocido los videoclubs, si alquilabais, no alquilabais, qué películas os encantó alquilar y descubrir. Yo recuerdo, por ejemplo, que la primera película que yo alquilé en DVD, me acuerdo perfectamente, que fue Matrix. Que ¿tú sabes que yo fue la misma peli? O sea, recuerdo perfectamente. Qué película. Cuando yo recuerdo una crítica de un tío de la PC que cuando analizó la película en el cine dice, esta película se ha hecho para vender DVDs. Es que escúchame, Matrix. Yo recuerdo cuando la fui a ver al cine, tío. Matrix era una Qué película maravilla, de los hermanos. Que además, en aquella época los hermanos Wachowski, ahora las hermanas Wachowski. Que además el DVD introdujo 2 cosas que para nosotros eran insólitas en la época, que era, por un lado, poder ver la película en versión original, que tú alquilabas antes la película en VHS y tú la veías doblada en la versión española y punto. Pero en un DVD tú podías poner la versión original, podías ponerle subtítulos, podías hacer la pausa perfecta, que tú antes para un VHS la imagen se quedaba ahí borrosa, entre un fotograma y otro, se veía cortado. O le salían las líneas blancas. Claro, era muy difícil hacer una pausa perfecta en un VHS o en un beta, y sin embargo en el DVD tú parabas y la imagen se quedaba perfecta, una fotografía. Eso era guapísimo, ¿eh? No tenías que rebobinar, y otra cosa muy guapa es que podías saltar las escenas. O sea, ya no es como en el VHS que tienes que darle para adelante, yo esta escena paso, venga, le doy para adelante y tienes que estar ahí calculando porque no sabías cuándo había pasado, cuándo no, tú adelantabas a ojo. Y aquí no, aquí podías saltar una escena en concreto. Es más, le empezaron a poner nombre a las escenas. Claro, que eso también estaba muy guapo, ¿eh? Los DVD también traían su índice. Sus trailers de otras películas. Hombre, los trailers, tío, además, me lo has recordado. Me encantaban los trailers de las pelis de... a mí los trailers en general me gustan. O sea, a mí cuando he ido al cine y hay algunas veces que entras en la sala y no te ponen trailer, no me ha gustado. Vamos. Y a mí me sienta mal. A mí me sienta mal. Yo quiero ver trailers en el cine. Correcto, tío. Me sienta mal. Y es más, cuando voy con la parienta voy... Sirvi, venga, vámonos que la peli va a empezar. Espérate, chiquillo, que no hace nada que ya venga, que la peli... Que todavía quedan 5 minutos. Digo, que ya están los trailers. Porque ahora hay una mala costumbre. Que me estoy perdiendo los trailers. Es que ahora hay una mala costumbre, que es que te pone que la peli empieza a las 10 y a las 10 empieza la peli. No, mamona, a las 10 pon los trailers, cojones. Que hasta a las 10 tengo que estar yo sentado, ¿vale? Y que la gente está entrando todavía, la gente está comprando las palomitas por los trailers. Me mata de coraje por los trailers. Tú has dicho que a las 10, ¿no? Pues a las 10 estamos, que yo no a las 10 menos cuarto para poder ver los trailers. Me da mucho coraje, tío. Y no hay una cosa más bonita que ver en el cine un tráiler de una película que tú no conocías y quedarte loco con el tráiler, porque además lo bien que se ven los trailers en el cine, ¿eh? Bah, lo bien que se escuchan, tío.
que está guapísimo. Qué maravilla. Tío. Está Yo guapísimo. hace mucho tiempo que no voy al cine, tío. Tengo que ir al cine. Que yo, pues mira, te Tengo voy que a ir poner- al te voy a poner una cosa, ¿eh? Y yo, Movie Record. Qué clásico, ¿eh? Anda que no, ¿eh? Mira, que me encanta el final. Y hay gente que da 2 palmas en el final. Ya. Guapísimo, tío. Qué maravilla, Guapísimo. tío. Pero vamos, escúchame. La magia del videoclub, tío. Me acuerdo en los últimos años que alquilaban juegos de PC, ¿vale? Y ahora tú ibas, lo alquilabas y claro, tú te lo copiabas y te quedabas con la clave del... ¿Sabes lo que te digo? Del videoclub. Y cuando ya empezaron los juegos online, claro, a los notas les vetarían los Eso huecos. fue un digo yo. desastre. Es un Eso desastre, fue un claro. desastre. Yo tenía un highlight, tío. Eso- con eso no contaba, ¿eh? En algún que otro podcast que he hecho alguna vez lo he contado. Yo tenía un highlight con una clave pirata que funcionaba para jugar online de puta madre, tío. Pero es que además esa clave se la dio un montón de gente y la gente la usaba. Porque claro, yo copiaba muchos juegos, No te tío. extrañe que sea una de esas licencias de videoclub, ¿eh? Que puede ser. Seguro, no. Seguro. Yo mi highlight, si no recuerdo mal, es del Arte y Ocio. O sea, de allí del videoclub del barrio. Porque, pues lleva Entonces, mucho allí. ya Sí. está. Y además mi hermano, volviendo a mi hermano, mi hermano compró un ordenador con grabadora. Era un K7-700, ¿vale? Era como que yo era pura bomba. Era como la primera grabadora de CD que entraba en el barrio. Y yo recuerdo una tarde alquilar el Baldur's Gate, ¿vale? El Baldur's Gate 1 y todos los colegas, bueno, 3 o 4 colegas, comprar 5 CD cada uno y venirse a mi casa y yo cabeza, A cópiamelo. copiarlo. Y toda la tarde copiando CD, y yo los notas a sus casas, Bueno, el Castlevania clásico del que Y siempre cuando hablamos. el Nero, Cuando el Nero, cuando le quedaba el 99% y te dejaba tirado y tienes que tirar discos. Eso era Qué mortal, época, tío. ¿eh? Cuando terminaba. Era mortal, ¿eh? Escúchame, tú sabes que yo soy un zoquete y hasta hace muy poco no he pillado el nombre de Nero Burning Room, ¿no? ¿Por qué, tío? Porque es Nerón quemando Roma, tío. Nero es Nerón, ¿Qué que dices? quemó Roma. Nero Burning. Está No me quemando el digas. disco. Hostia. Y yo, está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, pero no lo sabía, tío. Nero Burning, sí, ahora que lo pienso, si no recuerdo mal, su icono era el Coliseo. Claro, Coliseo ardiendo. Claro, ahora que Es lo... que Nerón no le tenía ni metió idea. fuego a Roma con su locura, tío. Y era eso, por eso era Nero Burning Run. Hostia, tío. Claro. Pero era muy Está tremendo quemando el Nero. disco. Qué bueno, Paco, me ha encantado esa, no lo sabía, tío. Pero el Nero era brutal, tío. Yo le cogí un truco a eso, Paco, ya te digo, yo copiaba. Ya te digo, tenemos un Castlevania muy mítico entre mis colegas, que yo al escribir el disco escribí Castlevania, ¿vale? Castlevania, total. Y era el Symphony of the Night. Y eso Que se ha nosotros, pegado además, dando vuelta nosotros años. venimos de estudiar en Oxford y se Hombre, dice Castlevania, pero Castlevania. se escribe Castlevania. Castlevania, claro, Castlevania. Tenía un colega que ponía Need, N-I-D, Need for Speed. E-S-P-I. Need for Speed. Era tremendo. Pero sí, tío. Recuerdo aquella época de llevarme los juegos de PC y copiarlos, tío. Qué época era de los videoclubs, tío. Y qué guay estaba. Escúchame, a mí me dolió mucho A mí también. cuando anunciaron que cerraron los blockbusters, ¿eh? Es que hasta. Para mí, además, para mí el cierre de los blockbusters supuso el fin de una era. Bueno, tú sabes que todavía quedan algunos videoclubs, ¿no? Quedan como unos 300 videoclubs en España. Videoclubs quedan. De Videoclub. hecho, ¿tú sabes que queda un blockbuster abierto en Estados Unidos? Ah, ¿qué me dice? No lo sabía. Queda uno abierto, no, creo que es en Ohio, Ajá. creo, ¿eh? Pero está abierto como atracción, tío. Ah, ¿qué dice? Como atracción para que la ¿Un gente museo? recuerde cómo eran los... Exactamente, para que la gente recuerde cómo eran los blockbusters, tío. Ah, qué bueno, me parece genial, tío. Pues me encantaría ir. Sí. O sea, así de claro Y te yo lo ya digo, estoy tío. guapo, ¿eh? Muy guapo, tío. Todavía quedan, ya te digo, unos 300. Yo recuerdo, estuve trabajando un tiempo, bueno, en mi curro visitaba a un cliente en Rota, que es donde es nuestro amigo Mato Jaira, al que le mando un beso enorme desde aquí. Y enfrente había un videoclub. Juraría que esto lo he hablado con Matt incluso. Y tío, entré, o sea, esto te hablo como el 2015 o el 2014 por ahí.
Pues estaban mis hijos en el mundo. Es más, antes de entrar, cogí un Pokémon del Pokémon GO. Una Jinx, ¿vale? Antes de entrar al videoclub, y yo. Y entro, tío, y le pregunté al tío, digo, que yo, con Netflix, ¿de qué vives? Y me dijo, Notaro, no, hombre, no. Yo no soy competencia de Netflix. ¿Cómo? Dice, no. Y yo. No hay novedades. Te he contado esto alguna vez, ¿no? Tú sabes que yo creo que está en ese local, tío. El tío puede ser que tenga en la entrada como una especie de despachito de pan, la típica máquina de bebida y alguna cosita así más. No Que lo tenga adaptado no solo ya para videoclub, sino que tiene más cositas allí puestas en la entrada, pero al fondo tiene videoclub y alquila consolas, una caja a lo mejor con una Play 3 llena de mandos y cosas así. Puede ser, tío. Yo lo del pan no lo recuerdo. Pero ya te digo, yo recuerdo entrar allí dentro y además preguntarle al tío, mira, perdona, es que yo, ¿verdad? Me dedico un poco a esto, ¿no? A visitar puntos de venta, además, a ver los PLV y toda esta historia. Y que yo, ¿de qué vives? Y me dice el tío, no, Netflix no es mi competencia. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, Netflix no tiene novedades. Digo, hostia, es verdad. Dice, Netflix no tiene catálogo nuevo. Yo tengo el catálogo del cine y viene para acá. Dice, es más, las mejores películas. Ese fue el que me dijo una vez una frase, Paco, que nosotros hemos repetido muchas veces y una frase muy cuñada, ¿eh? Las mejores películas no están en Netflix. Pero es que el cabrón tiene razón. Cuando tú ves una película buena que te dice quiero ver esta película otra vez. Ahí está. Yo siempre he dicho, mira, piensa en una película que tú quieras ver, ¿vale? ¿La tienes ya en la mente? Sí. Pues no está en Netflix. Así, ¿eh? Es verdad, pasa mucho, ¿eh? ¿Ya la tienes clara? Pues no, esa no está en Netflix. Esa no está en Netflix. ¿Cuál fue el otro día, tío? Mamá, tío. Quiero ver Mamá, ¿vale? Pues como te comenté, he metido a mis hijas a las pelis de terror, ¿vale? Por fin. Ya tienen la edad adulta de 11 años. Es que me queda pensando, mamá, vaya película. Yo, los 10 primeros minutos, tremenda. Ahí la puedes dejar ya la película y sigue yo, peliculón, ¿eh? Jamie Lannister, ¿eh? Es el prota, ¿eh? Cuidado. Jamie Lannister. Pues, tío, hace poco vi con ellas 28 días después, ¿vale? ¡Buah! Qué buena también, ¿eh? Que yo me partí el culo, pues la peli. Ellas están viendo pelis actuales de miedo. Que yo, cuidado, ¿eh? Ouija, pelis así, ¿no? Que echan en Netflix, ¿no? Más modernitas. Total, que una noche digo, vamos a ver 28 días después. Tenía ganas de verla. Venga, vamos a verla, no sé qué. No está en ningún sitio 28 días después, ¿vale? Aunque te parezca increíble, me la tuve que descargar, ¿vale? Me la descargué. Menos mal que sobre la marcha encontré un enlace en mega de potra y me la pude descargar. Pero era calidad brr. Pero bueno, la vimos. ¿De aquella manera? Y me hizo gracia, tío, que cuando acababa la película, una de ellas estaba cagada. Y me dice, papá, a esos actores hay que darle un premio, ¿eh? Digo, ¿a cuál? Le dice, a los que hacen de zombies. Me dice, ¿eh? Digo, fíjate tú cómo se habrá cagado, está viendo a los zombies esto. Y le iba a decir lo que dijo en Juto Mohamuto. Los zombies de 28 días después no son zombies, son infectados. Que me ha recordado mucho mi amigo Santi Weapon, al que le mando un besazo desde aquí hoy, que ha escuchado nuestro Friday Motherfucker de la semana pasada de Alien, donde hablábamos de los androides o personas artificiales. Y me ha dicho en nota, no son androides, son sintéticos. Y lo que le he dicho yo, que en Andalucía a Bishop estuvieron cambiando a punto de poner el nombre de Antonio, claro, para no confundir a Bishop con los bichos. Con los bichos, sí. La centolla, dice el hijo puta, no le cabe nada. Pues sí, la tío. centolla a la cazuela. ¿Cómo era? Que por cierto, tío, no lo comentamos la otra vez, pero en el Space Quest 5, el videojuego, es una parodia de Star Trek y sale una brazacara, una centolla. Y lo que va haciendo, se va haciendo pipí por la nave y mea ácido. Entonces tú tienes que ir, le tienes que dar antiácido para que cuando no perfore el casco y os muráis todos. Escúchame, me encanta el nombre de la centolla, ¿eh? Yo no sé cómo nos lo trajimos la semana pasada, ¿eh? Sí, es brutal, tío. Soy Weapon de Harta Rigoné. Es un buen personaje. Tío, es para morirte con él, tío. Pues tío, yo te digo, los videoclubs, tío, qué magia, qué sitios aquellos, ¿eh? La verdad que se echan de menos, ¿eh? Cuántas pelis se han conocido en los videoclubs, cuántas pelis llegaron a formato doméstico. Y películas de miedo en los videoclubs eran de los géneros estrella, ¿eh? Es que ten en cuenta que hubo un boom a finales de los 80 y sí, a mediados finales de los 80, principios de los 90, hubo un boom de cine, tío. Que tú dirás ahora, no, ahora se hacen muchas más películas, seguro, ¿eh? Pero es que en aquella época, ahora el entretenimiento está muy segmentado.
Ahora se hacen muchas cosas de entretenimiento. Es que en aquella época a nadie se le ocurría comprarse una bici de 5.000 euros e irte todos los domingos 4 horas con los colegas a coger la bici. Eso no lo hacía nadie. Y a los gimnasios iban los mazaos. Ahora no, ahora va todo el mundo al gimnasio. Ahora hay hasta 2 locos que se ponen a grabar un micrófono para emitir un podcast. Esa es otra. Como una cabra, Al que no le ven ni rédito ni historia y se toma aquí 2 cervezas. Es que es verdad, tío, el entretenimiento se ha segmentado mucho, ¿eh? Y claro, es que antes el videoclub era una parte muy importante del entretenimiento. Yo siempre lo diré, lo he dicho muchísimas veces, que mi pareja con la que estoy ahora, bueno, esto es un podcast nuevo, ¿no? Es una vida nueva, puedo contar cosas que ya contan otros podcasts, ¿no, Paco? Es que, hombre, claro. Para los que acabáis de conocer It's Friday Motherfuckers, ¿vale? Yo he hecho un podcast durante 7 años que se llamaba The Page Now, donde he contado mi vida, ¿vale? Pero entonces aquí a veces me da la sensación de que ya lo he contado, pero puedo volver a contarlo, ¿no, Paco? Por favor, esto es otro temático. Todo es otra cosa. Entonces, mi mujer de ahora fue mi novia en el 98, ¿vale? Tuvimos un paréntesis en nuestra relación de 24 años y bueno, nos casamos. Un día nos enfadamos y 24 años después nos volvimos a hablar, Paco. Es como... Me recordaba un chiste que hace mi hermano, que también es muy cuñado, que decía, déjame, estoy enfadada. Y le decía, ¿otra vez o todavía? Pues lo mismo, ¿no? Entonces nosotros tuvimos un paréntesis desde el 98 hasta el 2022. Y siempre recordaba a Silvia porque nosotros íbamos muchísimo al cine juntos. Y era una cosa que en las pastis, en The Page Now, yo decía siempre, tío, he hecho esto de menos porque yo tuve una novia con la que iba al cine mucho, Total, que después volvimos y todo el rollo. Y ahora estamos yendo al cine un montón otra vez. Y la verdad es que me alegro. Tanto es así que vamos aquí en Dos Hermanas a un cine, al Guay. Y hemos llegado ya al cine y las pelis que las habíamos visto todas, nada más que quedaban las infantiles y nos pasamos de verlas. Pero eso está muy guay. Eso está muy guay. Y hacía muchos años que no lo pasaba. Yo con Susana iba muchísimo al cine. De hecho, nosotros era raro el fin de semana que nos fuéramos. O íbamos la noche del viernes o la noche del sábado. Y llegamos entre que ya las películas de la cartelera, muchas veces íbamos, ¿qué películas hemos visto? Que ya las hemos visto todas. Eso, tío. Eso no me pasaba hace... Y después de Silvia, en 24 años, pese a que tuvimos un mosqueo de fin de semana y después volvimos al tiempo, en medio hemos tenido otras parejas, ¿no? Bueno, yo he tenido 2 hijos, o sea, que imagínate, ya otros 2. Y nunca me había vuelto a pasar eso, de ir a la cartelera y tener la vista entera. A mí es que me encanta el cine, tío. Para mí nunca... Yo he llegado a ir al cine solo, tío. Yo he ido al cine solo. Yo he ido alguna que otra vez al cine solo. Además de estas películas, dices tú, yo tengo muchas ganas de esta película, no tengo nadie con quien ir. Yo voy y te encajas en el cine solo a verla. O de volver a verla. O de volver a verla. Y lo que pasa que es verdad que con la parienta, el problema que yo tenía con Susana, que te habrá pasado a ti seguramente también, es que ella, por ejemplo, no soporta las películas de miedo. Y a mí es un género que me encanta, tío, me encanta. Entonces yo siempre, a lo mejor, alguna película de miedo que se haya terciado el chiquillo, pues no voy porque quedo con un colega para ir al cine a verla. Y está cagado. Yo, por ejemplo, Expediente Warren, yo la vi en el cine. Mira, te iba a contar una anécdota madre mía, que te iba a contar una anécdota ahora mismo de Expediente Warren, que yo fui a ver Expediente Warren, ¿vale? Y en mi asiento de al lado, Paco, de al lado, ¿eh? No te hablo 3 asientos más para allá. No. El mío era me lo invento, el 14, el suyo era el 15. En mi asiento de al lado, Kiko Rivera, que yo. ¿Qué dices? Yo, Paco. Si tuviera a Kiko Rivera tapándose la cara con las manos, mirando el nota a través de los dedos, ¿sabes? Las manos en la cara, pero no está mirando a través de los dedos. Los ojos no los podía cerrar porque ya los tiene cerrados. Digo, puta, tiene 2 puñaladas en un tomate. Y lo miraba y le decía, yo no vea, me decía nota, que yo no veo la película, esto sí da miedo, me decía nota. Pero la peli Expediente Warren es brutal, ¿eh? Su película favorita de miedo es Mamá. Que Mamá es brutal, ¿eh? Y yo, telita. Y a las niñas, pero mira, a ese sí que le da miedo. Pero mira, las niñas se han comido todas las de Anabel. Las niñas se han comido las de Anabel, las cabronas. Yo, las de Anabel también, telita. Pues dicen que no. Warren empieza muy fuerte, tío. O sea, desde que empieza Expediente Warren hasta que termina, no para. Es que normalmente el que le gusta el género de terror está acostumbrado a que la película se vaya cociendo. Es decir, es verdad que puede estar a lo mejor una primera escena fuertecita para meterte en acción, pero ya la película pega el bajón y empieza a presentarte a los personajes, a contarte las tramas, algún sustito, pero se va cocinando hasta que ya en la recta final te suelta toda la niña. Pero es que Expediente Warren no para aquello. Desde el principio hasta el final no para aquello. Otra película de miedo. Cambia al principio del 2000. Me daba muchísimo miedo. Era The Ring, La Señal.
que No, además me la da. era una película de una cinta de VHS Es verdad. que estaba maldita. Es verdad Iba que se la circulando encontraban y el que viera esa película 7 moría días. a los 7 días, tío. Te Qué llamaban por película, teléfono, ¿eh? te llamaban por teléfono y te decía 7 días y te morías. Morirás en 7 días. Era Y a los brutal, 7 días había cerrado sesión. ¿Viste O la- había doblado la servilleta. ¿Viste la japonesa? El círculo. Yo también muy buena, ¿eh? Que yo También la muy buena, ¿eh? japonesa es brutal. Tiene una de las peores escenas que- de terror que he visto en mi vida. Es que fíjate, mira, claro, es que hablamos de otra época, ¿no? Pero cuando yo vi la versión americana, a los pocos meses se anunció el típico coleccionable esto de salvar de películas en DVD de colección, ¿no? Y una de las películas que venía era de Ring, la versión japonesa, que no estaba a la venta en ningún lado. Y la compré en un coleccionable, tío, porque brutal, estaba ¿eh? loco por verla. Estaba loco por verla y la compré para verla. Yo esa peli brutal, tío. Me dio un miedo que flipas, tío. Pues ya te digo, a las niñas les estoy metiendo las películas de miedo y espero que poco a poco se las vayan comiendo. Paco, películas que se alquilaban una y otra vez en los videoclubs. Te voy a decir varias, ¿vale? A ver si te van sonando. Tiburón, ¿vale? La Guerra de las Galaxias. Eso. Superman. Tum. Pero la Guerra de las Galaxias cuando en la cinta ponía la Guerra de las Galaxias, no Star Wars. ¿Vale? Que es más, mira, te voy a dar una anécdota. En la versión beta, cuando la tradujeron, como no entendían eso de episodio 4, directamente lo suprimieron. No. Y empieza la versión beta como la Guerra de las Galaxias, además en grande. No ponía Star Wars, no, ponía la Guerra de las Galaxias. Yo he y te visto soltaba las letras en castellano. Y además te ponía Una Nueva Esperanza, se acabó. No ponía episodio 4 ni historia. Sí, nada, porque lo habían cortado, porque no lo entendían. Esa versión la he visto yo. Pero sí, las letras ponía la Guerra de las Galaxias, tío. Star Wars ni polla, tío. Que yo, Superman, película que marqué varias veces. Indiana Jones en busca del arca perdida. Superman 2 era un cañón, ¿eh? Y yo, Superman, todas. O sea, bueno, todas. Porque la tercera, la parte en la que se está enfrentando al robot, al superordenador este gigante, Sí. y coge a uno de los personajes femeninos, la atrapa y la convierte en un cyborg, a mí eso de pequeño me aterraba. Que yo, Superman tiene películas. ¿Tú te acuerdas de esa escena, tío? Sí, perfectamente. En la que coge y le llena de chillo. A mí eso me aterraba, tío. Madre mía. Pero a mí las pelis de Superman me gustaban mucho, tío. Pero ya te digo, son pelis súper alquilables. Las de Indiana Jones, ¿vale? E.T., Casa Fantasma, Regreso al Futuro, La Jungla de Cristal, Batman, la de Tim Burton. Terminator 2. Terminator 2, ¿cuánto no se alquiló esa peli, tío? Te voy a dar no una película, te voy a dar una saga de género B que va a decir, hostia, ¿tú te acuerdas de las películas de Karate Kimura? Hombre, claro que me acuerdo. Y yo, Karate Kimura, aquí yo. Pero escucha, es que yo, como una película podía ser tan mala y tan buena al mismo tiempo. Pero escúchame, esas películas no son las mejores de serie B. O sea, acuérdate de coño, tío, no me va a salir Porky's, tío. Oh, pero escúchame, ¿cuál es la peor película que has alquilado tú en un videoclub? Que diga tú, es que esta es la peor película. Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas la tiendita de los horrores? Yo es que no me vas a ganar con lo que te voy a decir. O sea que... Yo te voy a decir que creo que la tiendita de los horrores. ¿Tú te acuerdas de esa peli, tío? Que es una peli de culto, ¿vale? Que era de Rick Moranis, si no recuerdo mal. Pero no era tan mala, tío. De hecho, mira, fíjate que... ¿Cómo era, tío? Hostia, hay una anécdota de Rick Moranis con Sigourney Weaver. Rick Moranis, los dos... ¿que dónde está, tío? ¿Qué ha sido de él? No, es que ya no quiere salir más, tío. Está chunguete y no quiere que lo recuerden. Pues, tío, chungo, entonces no hizo mira, él... Sí, pero que coincidió, porque ellos trabajaron juntos en Cazafantasmas. Sí. Y cuando Sigourney Weaver estaba rodando Aliens, que no Alien 2, en Londres, él estaba rodando allí también esa película. Y quedaban juntos después para contarse las penas y reírse entre ellos, tío. De lo de la hora del café y del té y todas esas movidas. Y se veían mucho, tío. Eran muy colegas, tío. Es que, escúchame, Rick Moranis, yo creo que en los 80, 90 era el tío más conocido del cine. Otra película muy alquilable, Cariño encogido a los niños, Hombre, tío. Cariño encogido a los niños. Clásico, y Cariño agrandado al niño.
También También. peliculón, ¿eh? Pero es que este tío, Rick Moranis, hizo películas, tío, muy gores, ¿eh? Muy bestias, ¿eh? Este tío Sí, sí, era sí. una auténtica... No sé, era una celebridad fuerte, tío, en aquella época, ¿eh? O sea, tú ya lo veías en las pelis y además el actor de doblaje era buenísimo el que lo doblaba, ¿eh? Este fue el Ah, famoso que dijo la frase de mira, Cazafantasma de cuando llega y está todo aquello empantanado. Dice, el portero se va a cabrear. ¿Te acuerdas? que yo sí, Es es verdad. tremendo, tío. Mira, pues, mira, de lo que hablaba con Sigourney Weaver, tío, se reían entre ellos porque ella, había una parte en la que el alien estaba animado de una manera, ¿vale? Y ella tenía que moverse a cámara lenta para que cuando la pasaran a un formato más rápido, el alien se moviera de una manera que pareciera ágil, ¿no? Con la reina alien. Vale. Como la estaban moviendo, Por animatronic. pues ella tenía que actuar como despacio, ¿vale? Y para que cuando lo animaran, lo aceleraran un poquito y se viera más natural los movimientos de la reina alien. Y Rick Moranis se parte y dice, es que tú no tienes absolutamente nada que ver conmigo, porque la puñetera planta está hecha con animatronic y slow motion y tengo que estar toda la película moviéndome despacio. Es Y que fue un calvario. la tiendita de los horrores era graciosa, pero yo qué sé, tío, era una peli. Rick Moranis, que no nos olvidemos, y Es infumable. ya lo dejo aquí quieto, ¿eh? Rick Moranis era el casco oscuro en la loca historia de las galaxias, Y ¿eh? yo, No qué nos película, olvidemos, otra ¿eh? muy alquilable, ¿eh? Otra muy, Yo, muy muy alquilable, ¿eh? alquilable, me encantaba esa peli, tío. Me Muy encantaba alquilable. esa Y a peli. mí yo estaba enamorado de esa película. Pero bueno, Vamos a peinar en el desierto. Peina en el y yo, desierto. Y lo ¡que saco los peine en peines el gigantes en el desierto! desierto. Era buenísima, tío, esa peli. La tengo que volver a ver, tío. Cuando Nota tenía Y yo, aire enlatado del planeta Druidia. Y Nota la abría, tuf, cuando dice, Yoda era yogur, y dice, yogur. yogur, ¿sabes leer mi, que llevaba un amuleto o algo así? Y se lo empieza a coger y dice, y dice, ¿sabes leer? Y dice, no, me estoy aclarando la Ah, garganta. sí, sí. Era muy tonto, Guillo. Y yo, era humor muy tonto, tío. Era Era humor. muy tonto, pero nos partíamos. Es más, mira, en esa película se quejan de que había salido a la venta la película pirata Eso, ¿eh? de la loca historia de la gracia dentro de la Era película. la versión VHS que ya se estaba vendiendo. Realmente en España se hizo el guiño de que era la película pirata, pero en Estados Unidos a lo que se refería era por la crisis del cine y la gente que decía que el VHS iba a destruir el cine. Entonces decían que la peli estaba en cine y ya había salido en VHS. Por tanto, la gente no iba a ir al cine a verla. Y se veían ellos mismos en el VHS, ¿te acuerdas? En el tiempo. Sí, Donde sí, decían sí. Nota, Yo- dígame la combinación. Y decían Nota 1, 2, 3, 4 y 5. Y decía, pues, es la misma combinación que tengo en mis maletas. Y al momento aparece Rick Moranis, dígame la combinación. 1, 2, 3, 4 y 5. Es la combinación que solo un idiota pondría a sus maletas. Y yo, Es que era es tremendo, tío. buenísima, Era tío. tremendo, tío. Porque yo era lo que estoy de Es la buenísima. galaxia, era otro blockbuster. Misión Imposible. Bueno, Pero eso ya Speed. es más posterior. Speed, la del autobús. Speed, Que yo, también Speed, otro hay un película. loco por ahí. Escúchame, Demolition Man. Bueno, Demolition Man, qué peliculón. Pero escúchame, de Speed, hay un nota que está loco, ¿vale? Y tiene una página web que el nota se dedica a comprar todas las películas de VHS de Speed que existan, ¿vale? El nota tiene un proyecto, que te lo estoy buscando aquí en internet a la vez. Un proyecto de comprar VHS de la película Speed, ¿vale? Y si tienes una, se la puedes enviar, ¿vale? Es un nota que se llama Ryan Bates, ¿vale? Y el nota tiene más de 500, ¿vale? Pero todavía le falta un montón, claro, imagínate. Entonces, le falta una barbaridad. El nota estaba buscando todas las películas de Speed que existen en el mundo. Y yo, Paco, la gente le manda películas de todos los rincones del mundo. Es una Qué locura, locura. tienes que buscar eso, tío. El nota está loco. Su intención es tener todas las películas de Speed que existen en el mundo. The World Speed Project se llama. Si lo buscas por ese No. nombre, ¿Y vas qué a me flipar dice con lo que de está haciendo el la hippie. Majara. qué me dice de la especulación del VHS del Rey León? Que yo, eso fue no hace mucho, ¿verdad? Sí, sí, además el Oscar estuvo troleando a Eso unos fue no hace cuantos que mucho, tío. vendían. Eso fue no Que hace mucho, fue una locura. especulación, una locura, que decían que había una versión súper limitada. Y había gente que pedía, yo qué sé, 1.000 pavos, 1.200 pavos por un VHS del Rey León, que además eso no lo quería nadie. Y yo, Y empezaron a especular con claro, esta claro. historia, ¿eh? Sí, porque en la versión VHS había una escena que no aparecía en las versiones de Disney Plus y este rollo,
¿vale? Por eso se especuló con eso, tío. Vale, Mira, vale, hay vale, un, pues puede hay ser, puede un, ser. hay un en la página web de theworldspeakproject.blogspot.com, donde os recomiendo que entréis, está la dirección del nota para que tú le envíes las donaciones de tu cinta, ¿vale? Y aquí pone recuento actual, más de 2.500. Fíjate, nota que tiene más de 2.500 VHS de pie en su casa. Y yo, la gente está mala, Paco, de verdad, tío. Y las Que fotos, está loco. salen fotos del nota en la bañera y metido hasta la cintura. Y en vez de agua, lo que son cintas de espi, ¿vale? El nota tiene hecho una silla con cintas de espi, está sentado en el patio. Y yo. La gente está fatal de la cabeza, tío. De verdad, tienen nota ahí. Bueno, pues Tienen nota escúchame. un cartel, Paco, nota se ha hecho un cartel, pone Welcome Vice y las letras están hechas con VHS de Speak y yo. Y yo, la gente está más tío. Este tío está loco. Me encanta. Es muy bueno tiene que estar para, para el proyecto, ¿eh? Y yo, el nota se ha tatuado la de esto de Speed, se la ha tatuado en el brazo, la misma serigrafía de la película. Que yo, brutal. O sea, me parece genial lo que ha hecho el nota este. La última actualización de su blog es de 2014. Espero que estés bien, lo primero. Y lo segundo, bueno, porque espero que el The Speed World Project Esperamos que ya lleve 5.000 por lo menos, ¿no? Yo espero... espérate, en Facebook sí sigue actualizando en el Facebook. Que yo Facebook no lo uso. Pero me ha dejado entrar por aquí. Hay más direcciones que ha puesto nota para que le envíe las películas. La gente le envía películas con fotos de ellos saliendo con las pelis. Le envían Speed 1 y Speed 2. Que yo. Esto es loquísimo, tío. Pero no sé si sale aquí el recuento. Me encanta. Te lo juro que daría ahora mismo un brazo por ver el recuento que lleva el nota de las pelis. Pero no viene por aquí, tío. Hostia, tiene un Instagram también, Paco. De verdad que la gente está de la cabeza, tío. Es increíble, tío. Hostia, el nota haciéndose una foto con un montón de cintas de Speed en la estrella de Keanu Reeves del Paseo de la Fama. Que yo. El nota es un puto artista. Está como una cabra. Está como una puta cabra. Está como una cabra. Hostia, que de verdad me encanta esta gente, tío. Es que estas cosas nada más existen en internet, tío. Esto no existe en la vida real. Es ficción pura y dura, tío. Que yo, pues, ¿cuál fue? Los viernes por la noche verá Speed, digo yo, ¿no? Eso digo yo. O Independence Day, otro peliculón que se alquilaba. Otro blockbuster. Eso sí que es un blockbuster. Gordo. Sí. ¿Cuál era la peor película que tú habías alquilado en un blockbuster? Escúchame. Que lo has dicho. Iba a quedar con un par de colegas, va a decir, vamos a comprar un lote y nos vamos a mi casa y vemos una peliculita, venga, vale. Y fuimos a un blockbuster y vimos una película que se llama Karate a muerte en Torremolinos. Y yo, escúchame. Y además, escúchame la película, Antonio. Cuando la llevamos al mostrador, nos mira la chavala y dice, ¿de verdad os vais a llevar esto? Digo, ahí vamos. Yo os estoy avisando, ¿sabes? Diciendo que después no vengáis con la queja de que la película es mala. Porque además lo pone hasta en la portada, la peor película mostrada jamás en un festival o algo así. Y la película, de verdad, si alguien no sabe nada de esta película, buscad el trailer en YouTube, el trailer de Karate a muerte en Torremolinos, que vais a flipar. Es brutal. Porque ¿no? el señor Miyagi, de la película, lleva a notar el típico gorrito este de punta como el de Raiden de Mortal Kombat, ¿vale? Y lleva en nota una trenza, pero la trenza está grapada al gorro, Antonio. Es que el malo es el malévolo Doctor Malvedades. Escúchame esto, Paco. Además, y la película ni por dónde coge el Antonio. Dice que la intención del Doctor Malvedades es resucitar a 4 karatecas que se encuentran ahogados en la bahía de Málaga. ¿Qué coño es esto, tío? Dice, nota, su intención es secuestrar a 5 chicas que hayan perdido la virginidad bajo la luna de agosto para así poder despertar al monstruo Jocántaro, un monstruo mitad centollo, mitad pulpo. Escúchame, la película es brutal, Antonio. Y yo, ¿qué coño es, tío? Karate a muerte en Torremolinos. Hostia, Paco. Pero es que lo mejor de todo es la última escena, tío. Yo estaba llorando de la risa. Bueno, pero hay 2 o 3 escenas que son brutales. Una de ellas, bueno, es que no te quiero hacer spoiler, tío. De verdad quiero que la veas, tío. Siéntete libre, siéntete libre. Tío, cuando al final sale Jocántaro corriendo por la playa, en plan el monstruo de estos de los Power Rangers, así todo cutre hecho, tío. Pero lo quieren mirando diciendo, ¿esto qué coño es? Claro, la gente en la playa, claro.
Claro, la gente Bien. de la playa. Voy a buscar Jocántaros en en YouTube, a ver si sale algo de pronto. No, no sale nada, tío. Pero voy a buscar Karate a muerte. Y yo esta tele la tengo que ver, claro, en Torremolinos. Canción. ¿Qué pasa? Que la canción será la polla. Hostia, aquí yo. Jocántaro está aquí, tío. Jocántaro es pa' verlo, tío. Me Y yo, cago en es mi que padre, tío. Y yo, no Paco, hay esto- por dónde que cogerlo. yo, Paco, de verdad, tío. Que yo, esto es muy tremendo, tenéis que buscarlo, tío. Hay un tráiler de la peli y es verdad, la gente está en la playa. Claro, tan normal, claro. Y la gente mirando a los actores. Que yo, esto es brutal, tío. He mirado aquí, sale la recaudación que hizo la película, ¿vale? 7.000 euros, Paco, fue la recaudación de los notas. Mucho me parece. Sí, me parece mucho, pero que tú sabes, cuando sacas esto, ficción, dice, tipo cineficción, género, fantasía, ¿eh? Fantasía. Tú sabes, cuando pones esto de recaudación suele ser 80 millones de euros, ¿no? 12 millones de dólares. Pues esto es 7.000 euros. O sea, fíjate una nota. ¿Cómo le fue, tío? Que yo tengo que ver esto, tío. Esta peli la tengo que ver. Esta peli la tengo que ver. Yo Uf, te lo esto es juro, para llorar. tío. Estábamos viendo la película y nos estábamos mirando diciendo, y yo ya la vamos a terminar de ver, pero Madre porque la hemos mía. alquilado, pero la película es para verla, ¿eh? Qué disparate, Tito. En fin. Porque yo, Paco, me ha encantado charlar contigo este ratito. Pero al final, mira, Y a mí también. iba a recoger a las niñas, las extraescolares. Me he parado contigo, tío, y su puta madre, que yo. Nah, de verdad, tío, no podían las niñas irse al videoclub y alquilar 2 o 3 películas, tío. En vez de. No sé, tío. No era más fácil, Paco. Yo que se alquilen Dirty Dancing y se la traigan. Yo, Dirty Dancing, no sé, tío. O La Historia Interminable. No sé, cualquiera de esas, tío. Podían alquilarla y sin problema. Pero bueno. En fin, O Paco, tío. Cristal Oscuro. Cristal Oscuro. Oh, Cristal Oscuro, una película que le fascina a mi hermano, del que tanto estamos hablando en este programa, tío. Pues que yo, poco más que recordarle a la gente que nos pueden seguir en Twitter como @cabeza_freeman, @pacoco, con la última O siendo un 0, y en Que por cierto, que el que ahora es Francisco Suárez y al Sí. otro lado está Antonio Guerrero, que Verdad, no nos verdad, presentamos. que yo sé que eso hay que dar una vuelta, voy a presentarnos al principio. Hombre, ¿qué pasa, Francisco Suárez? Sí, eso hay que hacerlo así. Sí, le tenemos que dar una vuelta. Y también nos podéis encontrar en Friday Madafacas, ¿vale? En @Friday Madafacas. Entonces nos podéis escuchar en Y que iVoox. tenemos hasta Coffee, ¿no? Sí, Coffee on sí. Fee, que la gente nos puede invitar a una estrella Galicia ahí, ¿no? Nos puede invitar a un cafelito a precio de alquiler de los viernes. Fíjate lo que te digo, Paco. Viste. Tú la alquilas el viernes, la entregas el lunes y es lo mismo que un coffee para nosotros. Te puedes suscribir al programa. Bueno, suscribirte te tienes que suscribir. Lo que puedes tienes es que suscribir, apoyarnos, pero suscríbete. Porque mira, el primer programa ha tenido muchísimas escuchas, pero bueno, Paco, tengo que darte la enhorabuena. Tenemos ya 100 suscriptores. Cuidado, que el programa este lleva Yo. 3 días. Yo. O sea que Ah, perfecto, no este es el está tercer nada mal, programa. ¿eh? No, súper bien. La acogida ha sido genial. Muchísimas gracias a todos. Pero no olvidéis suscribiros, tío, compartirlo con todo el mundo, compartirlo en todos lados, en tu oficina, en el trabajo, en el gimnasio, yo qué sé, en el grupo de padres del cole, en el Telegram, cualquier Telegram, en el Telegram ese donde te dicen, aquí no se pueden compartir enlaces, ahí ponlo del tirón, ¿vale? Compártelo por Ahí todas partes. también. It's Friday, motherfucker. It's Friday, motherfucker. Así que lo dicho, tío, yo qué sé, nos vemos el viernes que viene si todo va bien. Y que yo me piro que no llego a recoger a la niña. Y yo también voy tarde, así que nos vemos con los ojos. Vea. Scatman's World.